Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de TypeScript. Vamos a crear una REST API utilizando TypeScript, es decir, utilizar este lenguaje en el backend. Y para eso vamos a utilizar tanto Node.js, MongoDB y los módulos relacionados con este entorno de ejecución. Es decir, que vamos a utilizar TypeScript del lado del servidor para crear una REST API. Para entender de qué va esto, voy a darte un pequeño vistazo de lo que vamos a crear. Vamos a empezar creando una clase de TypeScript llamada server, en donde vamos a crear módulos y métodos y vamos a empezar a instanciarlos, vamos a empezar a definirlos y de esta manera vamos a definir nuestro servidor de Express. Luego también vamos a crear modelos. Los modelos están relacionados con MongoDB, vamos a definirlos y todos estos estarán utilizando tanto las funciones que nos provee TypeScript como el destructuring o la importación o exportación de módulos. Luego vamos a definir también rutas. Las rutas también serán clases de TypeScript, en donde vamos a empezar a utilizar los métodos para definir las rutas típicas de Express, pero bajo el enfoque de TypeScript que nos permite definir tanto los tipos de datos, tanto los identificadores y demás. Y vamos a probar también nuestra REST API utilizando Postman, que es un cliente bastante conocido de las REST API. ¿De qué se trata nuestro backend? Se trata de crear publicaciones y usuarios, es decir, algo así como una API de un blog. Es decir, un usuario puede tener publicaciones y las publicaciones van a lucir como estos. Por ejemplo, tiene un objeto que tiene un título, una URL para la publicación, un contenido y una fecha de creación. Luego también vamos a tener usuarios. Los usuarios tendrán nombres, correos, contraseñas y a su vez los usuarios tienen muchas publicaciones. Y esta relación es lo que nosotros también vamos a definir en MongoDB. Para eso te lo voy a mostrar en el código cuando escribamos este proyecto, pero al menos tienes que tener una idea que vamos a estar relacionando muchas publicaciones que pertenecen a unos cuantos usuarios. Y para llegar a desarrollar esta aplicación vas a tener que conocer tanto Node.js, MongoDB, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Y adicionalmente vamos a instalar TypeScript para poder empezar a escribir nuestro backend. Entonces al final vamos a utilizar conceptos modernos también, como por ejemplo async await dentro de nuestras rutas, para poder ahorrarnos algo de código y a su vez aprovechar las últimas características del lenguaje. Y también vamos a empezar a convertir el código para luego tenerlo disponible y sobre todo configurar nuestro entorno de desarrollo para tenerlo todo lo más automatizado posible. Este es un ejemplo intermedio para aquellas personas que ya conocen de JavaScript, de Node, de MongoDB y quieren empezar a escribir sus aplicaciones utilizando TypeScript. En este ejemplo voy a mostrarles cómo configurarlo desde cero, es decir, vamos a crear la carpeta, vamos a instalar los módulos, hasta llegar a terminar con lo que te he mostrado. Así que si estás interesado en crear una REST API utilizando TypeScript y conceptos modernos de JavaScript, pues vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear el proyecto desde cero, así que voy a ir a mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. A esta carpeta la voy a llamar Node.js o Node-res-ts. Puedes nombrarlo de cualquier otra forma, no hay ningún problema. Luego puedes colocar el nombre de tu proyecto o del backend. Vamos a arrastrarlo dentro del editor, en este caso voy a utilizar Visual Studio Code como editor de código, pero si utilizas cualquier otro editor tampoco no hay ningún problema, excepto que vas a tener que instalar un plugin para que te autocomplete el TypeScript o te pueda leer el complemento de TypeScript. El día de hoy, como es obvio, vamos a utilizar TypeScript, pero para que esto llegue a funcionar necesitamos instalar Node. Al final TypeScript utiliza Node como manera de poder empezar a compilar o transpilar el código, es decir, convertir el código. Y no solamente lo vamos a utilizar con TypeScript, sino que también vamos a utilizar Node como servidor. Entonces Node es prácticamente indispensable en este proyecto que vamos a crear, tanto para ejecutar el servidor como para poder ejecutar TypeScript. Ahora, adicional a Node también vamos a tener una base de datos. La base de datos que voy a utilizar es MongoDB. Puedes utilizar cualquier otra, pero en este caso vas a tener que utilizar la misma porque vamos a conectarnos a MongoDB, vamos a utilizar sus consultas y luego si entiendes el concepto vas a poder reemplazarlo de nuevo con cualquier otra base de datos. Quizás a futuro haga con MySQL o con cualquier otra base de datos SQL o no SQL. Y finalmente el componente principal de este video, que es TypeScript. Nosotros podemos escribir nuestro código del servidor con completamente JavaScript puro, pero TypeScript te da la capacidad de tener tipos de datos autocompletado, te da la capacidad de tener interfaces, clases y estas extensiones al lenguaje. Entonces también lo vamos a instalar. En este caso, en este video del día de hoy vamos a dar aquí un clic en Download y aquí te vas a ver, por ejemplo, un comando de TypeScript que te permite poder instalarlo globalmente o también lo podemos instalar localmente. En mi caso lo voy a instalar globalmente para no tener ningún problema y sobre todo para poder convertir el código desde nuestro computador. Y luego vamos a poder ejecutar este comando llamado tsc.
Muy bien, entonces los componentes Node.js, MongoDB y eso sería todo. Luego TypeScript es tan solo una herramienta más de Node. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ir en nuestro proyecto, vamos a abrir un terminal. Podría abrir un terminal desde mi sistema operativo, pero vamos a abrir un terminal desde Visual Studio Code para que se abra aquí debajo. Vamos a presionar Ctrl+P y vamos a escribir terminal. Al escribir terminal vamos a ver un comando que dice crear nuevo terminal integrado. Le damos un enter y esto lo único que hace es simplemente abrir un terminal aquí debajo dentro de nuestro editor. Vamos a limpiarlo. Si estás en Windows puedes presionar CLS. Y otra cosa es que si estás en Windows, Linux o cualquier otro sistema operativo relacionado a Unix, vas a poder ejecutar exactamente los mismos comandos, así que no hay ningún problema. Es multiplataforma este ejemplo. Ahora vamos a ejecutar el comando npm init, que es un comando de Node. Ese comando tan solo lo puedes ejecutar si ya tienes Node.js instalado. Vamos a dar un enter. Lo que hace esto es crearnos un package.json, que es un archivo de meta información del proyecto. Aquí está el nombre, la descripción, la versión y demás. Y a partir de aquí vamos a instalar las herramientas que necesitamos. Pero antes de instalarlas vamos a dejar nuestro proyecto listo también con TypeScript. Para instalar TypeScript vamos a ir a su página oficial y vamos a copiar y pegar este comando, o también lo puedes escribir. Vamos a limpiar la consola y vamos a escribir npm install-g TypeScript. Eso es como decir Node.js instala TypeScript de manera global, es por eso que le estamos dando la opción -g. Y en este caso lo ha instalado. En mi caso lo he instalado bastante rápido porque yo ya lo tenía instalado, entonces tan solo estoy volviendo a ejecutar el comando de instalación. Si en tu caso lo estás instalando por primera vez, te va a tomar unos minutos más quizás. Ok, entonces ya tenemos TypeScript instalado. ¿Cómo lo comprobamos? Escribimos tsc y damos un enter. Y puedes ver que aquí nos está dando algunos comandos. Esos comandos tan solo te los va a mostrar si tienes TypeScript instalado. Aquí vemos la versión 3.2.2. Ok, vamos a ejecutar, vamos a limpiar la consola primero. Como estoy ubicado dentro del proyecto, voy a ejecutar el comando tsc-init. Algo muy similar a lo que hicimos con package.json-init. Y al igual que package.json, nos da un archivo tsconfig.json. Y aquí tenemos nuestros dos archivos de configuración. Es decir, voy a cerrar la terminal un momento. Tenemos dos archivos. El package.json es para el servidor, para nosotros instalar los módulos que necesitamos. tsconfig es para darle la configuración de TypeScript. TypeScript puede funcionar tanto para proyectos de JavaScript del frontend o para proyectos de JavaScript del backend. Entonces nosotros tenemos que configurar eso, porque si está trabajando para el frontend necesita trabajar con el DOM, por ejemplo, o si está trabajando para el backend necesita estar interactuando con componentes nativos del sistema operativo. Y es por eso que TypeScript necesita toda esta configuración, para saber en dónde está trabajando. En este caso, por suerte con tsc-init ya tenemos nuestra configuración. Tan solo vamos a cambiar el target. Debido a que vamos a utilizar async await en este ejemplo, vamos a reemplazar este ES5 por ES6. No hay ningún problema con esto porque al final el que va a ejecutar nuestro código, el entorno que va a ejecutar nuestro código es Node.js. Así que Node.js tiene las características de poder leer async await. Muy bien, entonces con esto el target será ECMAScript 6 y con esto ya creo que estamos listos para poder empezar. Muy bien, vamos a instalar ahora los demás paquetes. Vamos a volver a abrir la consola. De nuevo puedes ejecutar Ctrl+P terminal. Y yo he hecho un atajo. Muy bien, vamos a limpiar la consola. Vamos a escribir ahora. Vamos a instalar los módulos npm i y a continuación voy a listar los módulos que necesito. Primero voy a instalar un módulo que es el framework del servidor, que es Express. Luego vamos a instalar un módulo para poder conectarnos a MongoDB, que es Mongoose. Y ojo, este es el módulo para conectarnos, no es la base de datos, no es MongoDB, es tan solo el módulo. Es por eso que te había dicho que necesitas instalarlo. Lo digo porque siempre me lo mencionan en los comentarios. Luego también vamos a ejecutar o instalar un módulo llamado Morgan, que nos va a permitir poder ver por consola las peticiones que van llegando. De esa manera vamos a tener más información. Luego también vamos a instalar un módulo llamado Helmet. Este módulo personalmente no creo que sea necesario para este proyecto, pero de vez en cuando me gusta mostrarles uno que otro paquete nuevo. Así que Helmet lo que hace es asegurar tu aplicación, evitar determinados, por ejemplo, determinados ataques o determinados crackings para sitios o para backends en este caso. Y Helmet ya tiene validado todo esto. No quiero entrar en detalle, quizás hable de conceptos de seguridad con Node de futuro, pero Helmet tiene automatizado todo esto, así que te va a ayudar bastante. Es un módulo de seguridad, por así decirlo. Luego también voy a utilizar un módulo llamado Cores, que en este caso no vamos a crear una aplicación del cliente, pero este módulo te puede ayudar luego cuando quieras conectarte desde una aplicación móvil o una aplicación web a tu backend, pues va a poder permitirte evitar estas 4 líneas de configuración de esto del Cores
y Course lo hace por ti, este módulo lo hace por ti. Y finalmente, un módulo llamado Compression. Este módulo Compression es tan solo para comprimir, valga la redundancia, comprimir o digamos reducir el peso de las respuestas del backend al frontend. Es tan solo un módulo de producción, pero lo vamos a dejar listo también. Ok, entonces con esto vamos a dar un Enter. Estos módulos se van a instalar en una carpeta llamada Node Modules. Aquí estoy utilizando una enorme cantidad de simplificaciones o explicaciones bastante vagas, porque al final quiero que te enfoques en crear el código y no tanto en qué es lo que hace exactamente cada módulo, ya que cada uno hace una funcionalidad bastante compleja o tiene bastante funcionalidad. Muy bien, lo importante es que dentro de nuestro proyecto vamos a tener una carpeta Node Modules y luego tenemos un archivo llamado package-log.json. Con estos archivos pues ya podemos empezar a escribir nuestro proyecto. Vamos a crear una carpeta llamada src. Aquí voy a colocar todo el código. Otro asunto es que también si luego tienes una aplicación del cliente, pues vas a tener que colocar tu aplicación del cliente en otra carpeta para que no interfiera con los archivos del backend. Muy bien, puedes nombrarlo src o puedes nombrarlo backend, como gustes. Al final lo importante es el archivo que va a estar dentro. El archivo se va a llamar server.ts. Y muy bien, con esto va a funcionar, pero en TypeScript nosotros tenemos algo llamado types. Los types son tan solo complementos al lenguaje para que pueda interpretar las bibliotecas que hemos instalado. Recuerda estas bibliotecas de aquí, Express, Helmet, Mongoose, etc. Vamos a instalar esos complementos. Vamos a decir aquí clear y ahora vamos a instalar nuevamente. Vamos a decir npm install y voy a empezar a nombrarlos. Vamos a decir @types/node. Este es para poder tener complementos cuando trabajemos con TypeScript desde Node.js. O TypeScript para el proyecto de backend en este caso. Luego también voy a instalar un módulo llamado types/mongoose para poder tener complementos con la biblioteca de Mongoose. Types/express para poder trabajar con Express. Y también voy a instalar dos módulos que no están relacionados con TypeScript, pero al igual que estos módulos types nos van a ayudar en el desarrollo. Este módulo se llama Nodemon, que es para poder reiniciar nuestro servidor cada vez que nosotros hacemos un cambio. Y también vamos a instalar un módulo llamado TypeScript. Este módulo ya lo hemos instalado globalmente, pero en este caso lo vamos a instalar localmente para tenerlo disponible por si acaso. Muy bien, finalmente vamos a agregar la opción "-d mayúscula. Esta opción "-d mayúscula es para que se instale como dependencia de desarrollo. Muy bien, entonces con esto va a tomar sus segundos de instalación, sus minutos dependiendo de tu conexión de internet. Pero lo importante es notar aquí en package.json que estamos instalando estos módulos de aquí. Estos módulos no se van a instalar en esta sección llamada dependencies, sino se van a instalar en otra sección llamada dev dependencies. Lo que nos quiere decir esa configuración es que estas dependencias son necesarias para que nuestro proyecto funcione, mientras que estas dependencias de desarrollo no son necesarias, pero nos ayudan en el momento del desarrollo. Muy bien, entonces vamos a cerrar, ya tenemos listos nuestros módulos, vamos a empezar a escribir nuestro servidor. Algo importante con esto es que vamos a tener que importar los módulos primero. Vamos a decir import express from express. Aquí puedes ver el autocompletado. Y a partir de aquí vamos a poder utilizar los módulos. Primero voy a crear una clase llamada server. Algo importante con esto es que cuando estamos utilizando TypeScript vamos a tener muy en cuenta la orientación a objetos. Vamos a crear clases, objetos y vamos a crear métodos para estas clases y propiedades y demás, adicional a los tipos de datos. Entonces lo primero que voy a crear es una clase llamada server. Y aquí es donde voy a crear todos los métodos. Voy a crear por ejemplo, el típico método de las clases que es el constructor. El constructor es simplemente un método que se ejecuta apenas instancio la clase. Es decir, este método de aquí, este método constructor, se va a ejecutar cuando yo haga algo como esto. Cuando diga, por ejemplo, new server. Vamos a escribir aquí new server. Cuando yo empiece a ejecutar este comando new server, lo que hará el constructor es ejecutarse. Entonces aquí sería, digamos que sería un buen espacio de código para ejecutar inicializaciones de nuestro servidor. Muy bien, adicional a esto voy a crear unos cuantos métodos. Por ejemplo, voy a crear un método llamado config. Voy a crear otro método para, digamos, empezar a establecer las rutas. Lo voy a llamar a ese método routes. Y voy a crear un método más que es para iniciar el servidor, llamado start. Como ves, es básicamente una clase con métodos, es un objeto con métodos. Bueno, en la configuración vamos a empezar a establecer lo que necesita nuestro servidor. Por ejemplo, el puerto. Vamos a decir this.set o bueno, this.app.set. ¿Y de dónde viene esta app?
Si por lo general nosotros utilizamos Express, necesitamos inicializarlo. Bueno, la inicialización, si has trabajado con JavaScript puro, probablemente lo haces aquí justo al lado de la importación. Pero en este caso, como te había comentado, un buen momento para inicializar es aquí en el constructor. Entonces vamos a decir ejecute Express, y al momento que lo ejecutes, pues ese objeto lo voy a guardar dentro de una propiedad llamada app. Pero como estamos hablando de una clase, vamos a decir que esto pertenece a la clase this.app. Es como decirle, voy a guardar una propiedad app de Express. Ahora me está dando un error también. Me está dando un error porque necesito especificar, me está diciendo que no existe un tipo de dato para esta clase o para esta propiedad. Entonces voy a tener que especificarlo. Por suerte, en Express nosotros tenemos ese tipo de dato. Podemos decir algo como esto, app : desde Express, la biblioteca Express, voy a utilizar application. Y como ves, aquí le estoy diciendo que este app es de tipo una aplicación de Express. Y voy a decir que es pública, voy a decir que está accesible desde toda mi clase. Ok, con esto ya tengo especificado la inicialización de Express. Y puedo establecer, por ejemplo, el puerto. Puedo decir this.app.set, voy a establecer el puerto en donde va a escuchar mi servidor. Y le voy a decir process.m.port. Esta configuración es de Node, es para decirle, en caso exista un puerto en el computador, tómalo. Y vamos a darle una opción o 3000. Es como decirle, si existe un puerto en el sistema, tómalo. Caso contrario, si no existe nada, pues ejecute el puerto 3000. Y en el start vamos a utilizar esa configuración. Vamos a decir this, de nuevo tenemos que llamar a app, vamos a decir this.app. Y app, que es la aplicación, nuestra aplicación de servidor, vamos a decirle listen, para que escuchen algún puerto. Y le vamos a dar el puerto, ya lo tengo configurado en esta opción llamada port. Entonces aquí voy a decir this.app.getPort. Y luego cuando inicia el servidor voy a ejecutar una función flecha. Y aquí adentro voy a mostrar un mensaje por consola, simplemente que diga server on port o server listening on port. Y vamos a concatenarlo con el puerto this.app.getPort. Como ves, es bastante verboso todo esto porque estamos utilizando clases, pero es bastante sencillo de entender. Lo único que estoy diciendo, aplicación, escucha en este puerto que he configurado antes, y cuando inicies, muéstrame un mensaje por consola. Muy bien, con esto creo que ya podemos empezar. Con esto hemos inicializado nuestro servidor. La clase me devuelve un objeto, entonces ese objeto lo voy a guardar en una constante, por ejemplo, en una constante llamada server. Cuando tengo ese objeto server me crea este objeto tiene todos los métodos y propiedades que he declarado en mi clase. Esto quiere decir que server puede ejecutar los métodos como, por ejemplo, aquí está, config, routes y start. En este caso el método que quiero ejecutar es el método de start, entonces voy a decirle ejecuta el método de start. ¿Y qué es lo que hace start? Bueno, empieza a ejecutar el servidor. Y esto va a funcionar porque recuerda, apenas instancio la clase, lo que hace es inicializar Express. Y bueno, aquí falta algo. La configuración no se ejecuta, no lo estoy ejecutando este método. ¿Dónde lo voy a ejecutar? Aquí. Voy a decir this.config. ¿Por qué voy a ejecutar este método? Porque una vez Express ha sido inicializado, luego lo configuro. Y luego cuando instancio la clase, lo que sigue es inicializar el servidor. Y el servidor necesita de la configuración. Sé que suena bastante verboso, pero al menos con esto vamos a tener un servidor. Ahora, necesitamos convertir el código. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente le digo desde mi carpeta node-res-ts, desde el proyecto, escribo tsc y doy un enter. Con esto, lo que hace tsc TypeScript, este es TypeScript, el compilador, lo que hace es leer mi carpeta tsconfig y no ha generado nada. No ha generado nada porque aquí me ha faltado una configuración, que es el outdir, que es en donde va a colocar la carpeta de salida. Nosotros cuando convertimos código de TypeScript, él tiene que colocar el código en algún lado. Entonces vamos a descomentar esta opción de aquí, outdir. Y vamos a decirle que el código lo va a colocar en una carpeta. Aquí puedes colocarle cualquier nombre, salida, no lo sé, distribución. En este caso voy a nombrar mi carpeta build. Entonces en esta carpeta build va a colocar todo el código convertido. Vamos a ejecutar nuevamente tsc. Y en este caso, de hecho, si observas dentro de nuestro proyecto src, apareció un archivo server. Este es el archivo convertido. Lo colocó justo al lado porque nosotros no le habíamos dicho en dónde tiene que colocar el código convertido. Por ahora lo voy a eliminar porque no quisiera que el código convertido esté justo al lado del código original. Es mucho mejor tenerlo en una carpeta por separado, como aquí lo tenemos.
Muy bien. Entonces aquí está mi archivo server. Este es el código que puedo ejecutar. De hecho, yo simplemente puedo decir desde ahora node build /server.js. Este es para ejecutar el código de JavaScript que está aquí en build. Doy un enter. Y observa, server on port 3000. Vamos a nuestro navegador. Vamos a escribir localhost 2.3000. Y está funcionando nuestro servidor. En este caso no es tan solo un error típico, porque aquí estamos obteniendo una especie de error. Este es un mensaje de Express. Express por lo general nos devuelve un error si no hemos configurado rutas, ya que hasta este momento en nuestro servidor original tan solo tenemos, voy a cerrar la terminal, tan solo tenemos un servidor escuchando, no hemos configurado rutas aún, nuestro enrutador está vacío. Bueno, lo que vamos a hacer es empezar a hacer eso, pero vamos a tratar de automatizar un poco nuestro servidor, porque en estos momentos, ¿qué pasa si hago un cambio? Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí en mi configuración quiero agregar algo más? Como por ejemplo, vamos a agregar aquí debajo de config un middleware. Vamos a importar Morgan, que es un módulo que había instalado. Import Morgan from Morgan. Por ejemplo, estamos cambiando nuestro servidor. Entonces voy a importar este módulo. De hecho, aquí me está dando un error. Import Morgan for Morgan. O creo que no lo he instalado. Vamos a ver. Package.json. Aquí está Morgan. Debería funcionar. Vamos a decir this.app.use y vamos a utilizar ese módulo llamado Morgan que viene desde este módulo, pero necesita una configuración llamada Morgan, exactamente igual. Ahora, esto va a funcionar. Vamos a guardarlo. Vamos a tratar de hecho, creo que falta el types para este archivo Morgan. Creo que no han instalado el types. Vamos a hacerlo para que no nos dé ningún error ni nada. Vamos a abrir el terminal nuevamente. Vamos a cancelar el servidor. Vamos a decir npm install @types/morgan. Para que no nos dé ese error de TypeScript que tenemos ahí al momento de estar escribiéndolo. Muy bien, lo hemos instalado. Se va el error. Ok, eso es tan solo para tener lo más validado nuestro código. Ok, ahora vamos a volver a convertir el código. Y ese es el punto que quería llegar. He cambiado el código, he agregado un nuevo módulo y voy a tener que compilarlo de nuevo y voy a tener que volver a ejecutar Node para ver el cambio. Entonces vamos a empezar a configurar un poco mejor nuestro proyecto. Vamos a ir aquí en esta parte de scripts, test y vamos a quitarlo, porque voy a crear mis propios comandos. El comando que voy a crear es un comando que se encarga de convertir automáticamente TypeScript. Es por eso que había instalado TypeScript como una dependencia de desarrollo también. Si recuerdas, aquí lo hemos instalado. Entonces, desde scripts, lo que voy a hacer es el siguiente comando. Voy a decirle, voy a crear un comando llamado ts. Cuando cree este comando llamado ts, empieza a ejecutar el comando tsc, que es el comando de TypeScript, y le voy a dar la opción "-w". ¿Qué es lo que hace este comando? tsc-w. Lo que hace es compilar el código y quedarse escuchando por cambios. Es decir, cuando yo ejecute este comando, él va a estar vigilando por los cambios de server.ts. Entonces, para probarlo, vamos a decir npm run ts. Damos un enter. Y observa la terminal o la consola. Me dice, empezando compilación en watch mode. Es decir, está empezando a compilar y está vigilando por los archivos. Aquí me dice, 0 errores encontrados, vigilando por los cambios de los archivos. Observa lo que pasa cuando hago algún cambio en mi archivo de TypeScript. Supongamos que voy a importar un módulo más. Vamos a importar otro módulo. Vamos a decir, por ejemplo, ¿qué otro middleware habíamos instalado? Habíamos instalado un middleware llamado Helmet. Pues vamos a importarlo. Import Helmet from Helmet. Muy bien, aquí he importado el módulo. Vamos a agregarle también su type para que no nos dé ningún problema. Abrimos otro terminal y vamos a decir npm install el @types/helmet. Bueno, en este caso vamos a cancelarlo porque quiero instalarlo como con una opción "-d" mayúscula. npm install @types/helmet-d mayúscula. Ok, Morgan también debía instalarlo con "-d" mayúscula, pero no hay ningún problema por ahora. Ok, entonces vamos a agregar ese módulo. Vamos a decir aquí debajo de Morgan, vamos a agregar el módulo this.app.use. Utiliza el módulo Helmet y lo ejecutamos ya que es un middleware. Muy bien, ya lo he agregado. Y no he tenido que volver a compilarlo. ¿Por qué? Porque en la primera terminal nosotros habíamos compilado, habíamos dicho que cada vez que haga un cambio que se autocompile o se vuelva a vigilar por los cambios. Y puedes ver aquí, por ejemplo, si nosotros vamos a cambiar esto de aquí, vamos a agregar un comentario, ya que cuando agregamos un comentario el archivo ha cambiado. Entonces vamos a decir aquí,
middlewares, por ejemplo. Middlewares. Observa aquí la consola. Está en la última vez que compiló fue a las 11 con 20 segundos. Vamos a guardarlo. Vamos a guardar el archivo. Bueno, vamos a guardar aquí. Y observa, ahora el otro momento que he compilado es a las 11 con 59 segundos. Es decir, cada vez que yo hago algún cambio lo compila. El build va cambiando. De hecho, si abrimos el build, aquí está ese cambio. Muy bien, entonces ya está escuchando por los cambios de TS. Ahora, no solamente necesitamos escuchar por los cambios de TS, tenemos que ejecutar el código con Node. Entonces vamos a crear otro comando en package.json que se encargue de hacer eso. Vamos a crear una coma aquí y vamos a crear otro comando. Puedes nombrar estos comandos como tú gustes. TS, TypeScript, compilar, en español si gustas. En este caso yo lo coloco de esta manera porque es más corto. Luego vamos a crear otro comando llamado dev. Este comando dev es para ejecutar nuestro servidor. De nuevo, no tiene que tener ese nombre. ¿Y qué es lo que va a hacer este comando? Va a ejecutar NodeMon. Habíamos instalado este módulo, vamos a utilizarlo. NodeMon lo que hace es hacer algo parecido a este comando anterior. Este comando vigilaba los cambios de TypeScript. NodeMon lo que hace es vigilar por los cambios de JavaScript. ¿Y por qué vamos a utilizar NodeMon? Vamos a utilizar NodeMon porque él va a estar vigilando la carpeta build. TS vigila la carpeta src, NodeMon vigila la carpeta build. Entonces vamos a decirle NodeMon ejecuta dentro de la carpeta build el archivo server.js. Muy bien, y con esto vamos a ejecutarlo. Aquí estoy, yo tengo aquí una terminal para ejecutar TS, otra terminal que había utilizado para instalar Helmet. Vamos a limpiarla y vamos a decir npm ejecuta dev, npm run dev. Vamos a dar un enter. Y observa, aquí está ejecutando el server por 3000, el servidor que está aquí, build server. Y la otra terminal está ejecutando TypeScript. Entonces ya estoy vigilando tanto los archivos de JavaScript como de TypeScript. Vamos a ir a nuestro navegador, refrescamos y aún sigue funcionando nuestra consola. Vamos a hacer algo más. Con esto va a funcionar, pero cuando pases a desarrollo, a producción, pues vas a tener que empezar a ejecutar también el código. Entonces vamos a crear un último comando llamado start. Este comando start lo que hará es ejecutar el comando tsc, que se encarga de convertir el código, y una vez convierte el código, luego lo que hará es ejecutar el comando típico de Node con el directorio build server.js. Este comando tan solo lo vas a ejecutar en producción, es decir, una vez hayas terminado tu backend, ya no quieres agregar nada más, ya está listo, pues ejecutas el comando npm start. Y lo que hará es compilar el código de TypeScript y luego ejecutar el código de build. Así de simple, ya no se va a quedar vigilando por cambios. Muy bien, esto es tan solo para tenerlo de prueba. Ok, entonces, de hecho esto funciona. Vamos a probarlo para que lo puedas ver. Vamos a cancelar aquí la primera consola. La primera consola que vigila TypeScript también lo vamos a cancelar. Vamos a ir a la tercera consola y vamos a decir npm start. Simplemente, enter. Observa, está ejecutando tsc, compilando el código y luego va a ejecutar el comando node. Y es por eso que automáticamente vemos server por 3000. Y sigue funcionando. Esto no vuelve a compilar el código. De nuevo, esto tan solo lo ejecutas una vez. Esto ya no se queda vigilando. Esto es tan solo para dejarlo allí. Ok, entonces esto es para producción. Muy bien, vamos a cerrar. Tan solo necesito dos consolas. De nuevo, npm run ts. Se queda vigilando por TypeScript. La otra consola, npm run dev. Se queda vigilando por Node. Ok, entonces al fin hemos terminado con la ayuda para poder empezar a convertir código. Vamos a cerrar nuestra terminal. Vamos a empezar a configurar aquí las rutas y demás. Muy bien, en estas rutas nosotros podríamos escribir, por ejemplo, this.app.get. Cuando visiten la ruta inicial de mi aplicación a través del método get, vamos a responder algo. Por ejemplo, yo le puedo decir, toma un request y un response y responde un mensaje hello, por ejemplo. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación, refrescamos y deberíamos ver ese mensaje hello. Vamos a ver por qué no lo vemos. Quizás no está compilando nada. Vamos a revisar. Cero errores encontrados. Vamos a ver si no ha fallado algo. Debería haberlo compilado. Muy bien, aquí está el servidor de NodeMon. Aquí está el servidor de TS. Oh, claro, lo que está pasando es que aquí nosotros estamos ejecutando el código. Sí, pero no estamos ejecutando el método. Entonces vamos aquí en config, en constructor. Y justo al lado del config vamos a decir, una vez esté configurado, ejecuta routes. Para que pueda añadir este código de routes. Muy bien, con esto debería funcionar. Vamos a nuestro navegador, vamos a refrescar. Hello.
Ok, entonces ya está funcionando nuestro código. Lo que queremos es que no colocar todas las rutas aquí porque luego nuestras rutas van a crecer y nosotros vamos a querer tener métodos para esas rutas además. Entonces vamos a moverlo a otro archivo. Vamos a crear aquí en src otra carpeta y esta carpeta se va a llamar routes. Esta carpeta routes va a tener esta ruta. Entonces vamos a ir allí y vamos a crear un archivo llamado indexroutes.ts. Y aquí vamos a definir esa ruta. En lugar de definirla en esta línea, pues vamos a cortarla. Es decir, vamos a cortarla y vamos a pegarlo aquí en este archivo. Para que esto llegue a funcionar necesitamos volver a declarar aquí otra clase. Esta clase va a estar especificada para una ruta, simplemente para las rutas iniciales de mi aplicación. Entonces necesito importar aquí desde Express algunos módulos. Vamos a escribir aquí, desde Express voy a importar algunos módulos. ¿Y qué módulos van a hacer eso? Bueno, voy a tener que importar, por ejemplo, request. Request es para nosotros poder definir el tipo de dato para request, para este rec. Luego, de manera similar, para response también vamos a importar un tipo llamado response. Y finalmente, también vamos a importar una manera de poder ejecutar un enrutador de Express. En este caso se va a llamar router. Esto nos va a servir para poder definir rutas simplemente, un objeto que vamos a poder definir rutas dentro de ese objeto. Y también vamos a crear una clase. Esta clase se va a llamar indexRoutes, rutas índices. Estas serán las rutas iniciales de mi servidor. Y esto irá dentro de este indexRoutes. Pero vamos a cambiar algunas cosas. También vamos a ejecutar un constructor. Y aquí adentro vamos a empezar a definir eso. Ahora, nosotros en el constructor vamos a ejecutar tan solo cosas. Lo que voy a hacer es ejecutar otros métodos que se encarguen de definir las rutas. Aquí voy a crear un método llamado routes. Y esto de aquí irá dentro de ese routes. De esta manera. Ahora me está dando un error. El error es que este app no existe. También necesito inicializarlo. Entonces voy a decirle, voy a ejecutar mi método router. Y al ejecutarlo me va a devolver un objeto para definir rutas. A ese objeto lo voy a almacenar en una propiedad de esta clase llamada router. En minúscula. Y en este caso estoy utilizando app. Podría llamarlo de esta manera. this.app. Pero es bastante común que nosotros cuando empecemos a utilizar clases o bueno, empezar a definir rutas, vamos a empezar a llamarlos en lugar de app, router. Es tan solo un nombre, puedes llamarlo como gustes, pero es bastante típico encontrarlo con ese nombre, router. Ahora, me sigue dando un error. La razón es que necesito definir el tipo de dato, al igual que nos pasó con app. Entonces vamos a decir aquí arriba, router es de tipo router. Y con esto se nos va el error. Ok, además de esto, observa que nuestra ruta ha dejado de fallar, ya no nos da ningún error. Y esta es la manera en la que vamos a definir nuestra ruta, pero esta clase está siendo definida, no la estoy instanciando. Para instanciarla vamos a decir algo como esto. New index routes, en este caso index routes, y esto me devuelve un objeto con los métodos routes. Entonces voy a decir, este objeto lo voy a guardar en una constante llamada indexRoutes. Y al guardarlo, lo que voy a hacer es ejecutar desde indexRoutes su método llamado routes. Entonces vamos a decir routes. Aquí está el método. Muy bien. Entonces con esto ya estoy definiendo un enrutador. Yo sé que esto es bastante difícil de entender al inicio, pero piénsalo de esta manera. Tan solo cuando empieza la clase, se configura el módulo de Express y a partir de allí puede empezar a definir rutas. Y de hecho, no estoy ejecutando este método. Es bastante típico que me pase esto a mí porque yo estoy bastante acostumbrado a JavaScript, entonces me olvido de ejecutar los métodos. Pero aquí necesitamos ejecutar this.routes para que este código pueda llegar a configurarse. Entonces, una vez está configurado, pues vamos a empezar a exportarlo. Vamos a decir export default. Esa es una manera de exportar desde ECMAScript 6. Y lo que vamos a exportar es indexRoutes. Y no todo, no necesito exportar todo el objeto, tan solo quiero exportar su propiedad llamada router. Entonces voy a decir desde indexRoutes, tan solo quiero exportar router. Vamos a guardarlo. También puedes exportar todo el módulo, pero en este caso de nuevo tan solo necesito un enrutador que me devuelve un objeto. Y es lo que voy a utilizar aquí en routes. Voy a decir app, bueno, this.app.use y voy a empezar a utilizar indexRoutes. Así que voy a importarlo en la parte de arriba, es decir, aquí justo en server. Arriba de todo voy a empezar a importar este otro archivo que está por aparte. Para importarlo vamos a decir de nuevo algo parecido, import. Vamos a decir import indexRoutes o vamos a decir algo como esto. Desde el archivo que está dentro de routes llamado indexRoutes.
voy a importar aquí tan solo el archivo que es el objeto en sí, es decir, no voy a importar todo, tan solo el objeto. Entonces voy a llamarlo index_routes a ese objeto. Entonces con esto, lo único que estoy haciendo, bueno, en este caso no es 2 puntos, es punto simplemente, ya que desde el server tiene que entrar a routes y tomar el archivo. Una vez tengo este archivo importado, se lo voy a pasar simplemente a this.appuse. Voy a decirle, utiliza index_routes. Y con esto va a funcionar. De hecho, vamos a guardarlo, vamos a escribirlo bien. Ok, entonces aquí estoy utilizando index_routes en appuse. Con esto ya funciona. Aquí puedes ver que he compilado el código. Vamos a ir en Node. También está escuchando el servidor. Vamos a ir a nuestro localhost 3000, refrescamos y funciona. Para ver si realmente está funcionando, vamos a escribir, vamos a cambiar aquí, no lo sé, index page. Vamos a cambiar el texto. Guardamos, vamos al navegador, refrescamos y allí vemos el cambio. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestros enrutadores por aparte. Pero también necesitamos a MongoDB. Entonces vamos a ir también configurando MongoDB. Vamos a escribir aquí debajo, import mongoose from mongoose. De hecho lo he escrito mal. Vamos a guardarlo. Y para utilizar mongoose vamos a tener que inicializarlo. Para inicializarlo sería bastante razonable que lo coloquemos aquí en config. Entonces vamos a escribir aquí arriba de todo. Vamos a escribir, por ejemplo, vamos a escribir aquí un comentario para que no se entremezcle con el código del servidor. Vamos a escribir un comentario settings. Estas son las configuraciones del servidor. Aquí arriba voy a empezar a utilizar mongoose. Voy a decir mongoose.connect. Y para empezar a conectarme necesito darle una dirección de MongoDB. Vamos a crear aquí una constante simplemente que se llame mongo URI, la dirección de MongoDB. En este caso voy a tener que utilizar una dirección de MongoDB. En este caso voy a utilizar mi conexión local. Puedes utilizar servicios como MongoDB Atlas o MLab, que es básicamente lo mismo, pero en este caso voy a utilizar mi conexión local. Voy a abrir otra terminal y voy a inicializar MongoDB. Si estás en Windows, ejecuta el comando mongod. Y si ya lo tienes instalado, esto va a inicializar el servidor. Si estás en Unix o, por ejemplo, si estás en Mac o en Linux, ejecuta el comando sudo service mongod start. En este caso, en cualquier servicio de Linux o en cualquier servidor que hayas instalado, pues va a funcionar. Entonces con esto estoy inicializando MongoDB. Así de sencillo. De nuevo, si estás en Windows, mongod. Ok, con esto, como está inicializado, lo que voy a hacer es conectarme a MongoDB. Entonces le voy a decir, desde mi conexión local, MongoDB, voy a conectarme al localhost y voy a conectarme a una base de datos. En MongoDB no necesitamos crear la base de datos primero y luego insertar datos. Si insertamos datos a una base de datos que no existe aún, MongoDB lo va a crear por nosotros y allí va a guardar los datos. Entonces simplemente vamos a escribir el nombre de la base de datos que queremos, así no exista. Vamos a decir que nuestra base de datos se va a llamar REST API TS, así yo lo he llamado. De hecho voy a colocarle REST API simplemente, REST API T por ejemplo lo voy a llamar. Tú puedes nombrar tu base de datos de cualquier otra manera, base de datos de productos, de clientes, etc. Y esta dirección es lo que le voy a pasar. Utiliza Mongo URI, Mongoose-URI, y con eso va a funcionar. Pero Mongoose necesita otras configuraciones además. Entonces voy a colocar aquí una coma y luego le voy a decir que le voy a pasar un objeto de configuración. Este objeto es tan solo relacionado a Mongoose, no a MongoDB, sino a Mongoose. Entonces, para la biblioteca de conexión. Entonces aquí le voy a dar la propiedad useNewURLParser en true. Y luego otra propiedad llamada useCreateIndex en true. De nuevo, esto es un objeto para la biblioteca. Es tan solo para que no nos dé problemas al momento que estamos consultando y demás. Luego vamos a decir mongoose.set. Este mongoose.set también está relacionado con MongoDB. Aquí vamos a darle una configuración llamada useFindAndModified. Yo sé que estas configuraciones lo único que hacen es complicarnos un poco el proyecto si estás empezando. Pero de nuevo, es tan solo para que Mongoose no nos dé problemas, el módulo de conexión. Ok, con esto ya estamos listos. Pero puede pasar que luego tengas, digamos, tu dirección de MongoDB almacenada en una variable de entorno. Entonces, algo parecido como hicimos aquí con el puerto, en caso exista un puerto definido que tome 3000, vamos a hacer algo parecido con la base de datos. En caso exista una propiedad llamada MongoURI guardada dentro del sistema, pues que lo tome. En caso contrario, que utilice esta dirección. Y vamos a decir, utiliza esta dirección. Y en caso yo no te esté dando esta dirección, utiliza el process.end.mongodb URL, por ejemplo. Por lo general le dan ese nombre, o MongoDB URI, por ejemplo. También le pueden dar ese nombre. Depende de cómo configures tu sistema. Ok, con esto ya debería estar funcionando.
pero quisiera ver luego un mensaje que me muestre, por ejemplo, base de datos conectada o algo por el estilo. Si quieres eso, simplemente le dices aquí, luego del connect, un punto dent, y le colocas aquí que vas a recibir algo, console log, y aquí escribes el texto. Por ejemplo, db is connect. Puedes escribir db is connect. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo en mi caso. Muy bien, con esto lo estoy guardando. Con esta promesa lo único que estoy diciendo, una vez te conectes a MongoDB, muéstrame un mensaje por consola, db is connect. Vamos a la primera consola del servidor y aquí vemos ese mensaje. Esto no va a cambiar en nada en nuestra interfaz porque no estamos haciendo nada, pero este mensaje te puede dar una idea de que el servidor de MongoDB ya está escuchando y sobre todo ya está conectado a nuestra aplicación. Ok, entonces vamos a continuar con los otros módulos. Vamos a terminar de importar los otros módulos que habíamos traído antes. De hecho aquí por alguna razón he importado Mongo. Vamos a quitarlo. Solo necesito Mongoose. Ok, vamos a importar los otros módulos que habíamos instalado. Por ejemplo, habíamos instalado Compression. Vamos a importarlo. Import Compression from Compression. También habíamos instalado un módulo relacionado con Cores. Vamos a decir Import Cores from Cores. Y vamos a utilizarlos. Vamos a decir aquí, justo donde estábamos configurando los middlewares. Después de Helmet vamos a decir this.app.use compression. Este es un módulo para, digamos, reducir el peso de las respuestas. Esta es una compresión gzip. Vamos a decir this.app.use cores para validar nuestro servidor que pueda conectarse a otros servidores. Luego también le puedes dar configuraciones y demás, pero esta es la manera más sencilla de utilizar o conectar nuestro backend a aplicaciones cliente. Luego también en nuestro servidor vamos a estar recibiendo y enviando formatos JSON, ya que si queremos guardar un dato, vamos a recibir un JSON. Si queremos enviar una respuesta al cliente, le vamos a enviar un JSON. Entonces necesitamos configurar eso también. Para hacerlo voy a escribir aquí arriba de todo, bueno, después de Morgan, vamos a decir this.app.use, y este módulo o esta configuración viene por suerte desde el mismo módulo de Express. Este módulo se llama express.json. Es para decir que nuestro servidor va a poder entender los formatos JSON que vienen desde aplicaciones cliente. Este módulo venía en un módulo por aparte llamado Body Parser, pero en las últimas versiones de Express está integrado, así que no necesitamos instalarlo por aparte. Luego vamos a instalar otro módulo llamado express.urlencode extend false. En caso tu aplicación quiera soportar también los envíos desde formularios, por si acaso. Entonces eso también es una validación. Estos dos módulos de nuevo antes venían en Body Parser, ahora lo tenemos integrado. Ok, con esto ya tenemos listo nuestro middleware y nuestra configuración. Ya podemos enfocarnos en las rutas. Pasa algo aquí que también necesito los types de compression. Vamos a instalarlo para que no nos dé ningún problema. npmi @types/compressions @types/cores y -d para que lo instale como dependencia de desarrollo. Muy bien, entonces mientras se instalan vamos a continuar con nuestro proyecto porque también son tipos de datos bastante simples de instalar. Ok, entonces vamos a tratar de configurar nuestras rutas de una mejor manera porque hasta este momento nuestras rutas lo único que hacen es enviar un index page. Yo quisiera que envíen algo más. Por ejemplo, quisiera que le diga en dónde estarán las rutas de mi API. Entonces en lugar de todo esto le voy a decir un mensaje, le voy a enviar un mensaje. Voy a quitar esto de aquí, index page. Voy a decirle la API está en esta dirección, API/post, por ejemplo, o users. Vamos a decir API/post. Esta REST API, como te había mencionado en la introducción, es una API de un blog, supuestamente. Es para nosotros publicar cosas y cada publicación está relacionada a un usuario, a un autor. Entonces vamos a tener que hacer esa relación también, pero primero vamos a tener que soportar las rutas que pueden aceptar los datos de las publicaciones. Vamos a empezar con esto. Entonces, esta ruta lo único que hace es lo siguiente. Vamos a localhost 3000 y nos dice la API está en /API post. Entonces el usuario va a entrar a API, o el desarrollador va a entrar a API/post y dar un enter y va a haber una ruta. Pero en este caso no hace nada porque esta ruta no existe. Vamos a crearla también. Entonces vamos a crear otro archivo dentro de nuestro proyecto. Este archivo se va a llamar postroutes.ts. Las rutas de las publicaciones. Y al igual que indexroutes vamos a importarlo todo de nuevo. Vamos a decir importa desde Express los siguientes módulos. Importa request, importa response y importa también el módulo de router. Adicional a esto,
te debes estar preguntando si request y response hace referencia a, digamos, a estos objetos que recibimos en los callbacks o, digamos, en las funciones, pues también hay otra propiedad llamada next. Bueno, esa propiedad en TypeScript o en Express, el tipo de datos se llama next function. Entonces también puedes llegar a importarlo. En este caso no lo voy a utilizar. Si quieres validar, por ejemplo, tus rutas, es necesario que lo importes. En este caso no creo. Entonces vamos a tratar de importar aquí. Vamos a crear una clase llamada postRoutes. Esta clase tendrá unos cuantos métodos. Un constructor para poder inicializar esta clase. Luego vamos a crear unos cuantos métodos que se encargan de poder empezar a tomar los datos. Por ejemplo, vamos a crear un método llamado createPost para crear una publicación. Luego vamos a tener otro método llamado, de hecho voy a colocarlo aquí arriba, otro método llamado getPost, en plural, obtener publicaciones. Este será encargado de consultar la base de datos y traerme todas las publicaciones. Luego quisiera lo inverso, tan solo una publicación de todas, entonces diría getPost, en singular. Luego el createPost para crear una publicación. Y también los típicos métodos para actualizar, updatePost por ejemplo, y removePost. Vamos a llamarlo remove o deletePost, vamos a llamarlo, más sencillo, deletePost. Muy bien, entonces con esto ya tengo las típicas operaciones que voy a utilizar en este enrutador. Cuando el usuario ingrese a API/post, va a obtener todas las publicaciones. Cuando envíe una petición post a esta ruta, va a guardar una publicación. Cuando le envíe un put, va a actualizar. Cuando envíe un delete, va a eliminar. Y todas esas rutas van a tener que funcionar con estos métodos. Ahora, ¿esas rutas dónde las defino? Estos son métodos. Bueno, vamos a crear justo debajo de estos de aquí otro método llamado routes. Rutas. Y este route es el que va a tener las rutas que voy a crear. Pero para que esto funcione voy a tener que inicializar un enrutador. Voy a decir this.router. Este enrutador va a funcionar con la inicialización de router. Es una palabra bastante complicada. Y luego vamos a decir que necesitamos inicializar esto. Pero aquí me está dando un error. También el tipo de dato router de tipo router. De esta manera. Muy bien, entonces aquí no está dando ningún problema. Vamos a empezar a utilizar este router desde routes. Desde este método. Vamos a decir this.router. Y vamos a empezar a nombrar las rutas que queremos. Por ejemplo, quiero una ruta llamada get, llamada routes. Cuando el usuario visite API/routes, de hecho aquí no le daba el nombre, vamos a decir API/routes, cuando visite esta ruta, yo quiero que ejecutes el método getPost para que le devuelvas todas las publicaciones. Entonces le digo this.getPost. Bueno, en plural. Entonces cuando el usuario ingrese a API/routes, yo lo voy a procesar con este método y este método le va a devolver todas las publicaciones. Ahora, algo bastante molesto que nos va a pasar es que luego cuando creemos más rutas vamos a tener que nombrar this.router.post API/routes, this.router.get API/route, por ejemplo. No sé, vamos a estar repitiendo esta prefijo API. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a hacer es no colocarle el prefijo justo aquí, sino colocarle en el momento que estamos utilizando estas rutas. Me explico. Con esto ya tenemos nuestras rutas y lo tenemos que visitar a un /routes, a una ruta de estas. Vamos a tener que visitar a /routes y cuando visitemos estas rutas, esto se va a ejecutar. Observa que no le he colocado API, tan solo /routes. Si yo quiero colocarle API, voy a ir aquí en server y voy a decir algo como esto. Voy a copiar esta línea de aquí. Y aquí voy a definir otro enrutador. Vamos a importarlo primero. Voy a decirle desde aquí. Voy a importar desde la carpeta routes el archivo post. Vamos a escribirlo bien. Post routes. Una vez importe ese archivo, lo que quiero desde allí es importar todo el módulo post routes. Aquí me está dando un problema. Claro, me está dando un problema y no me dio el autocompletado por una razón. Eso también ayuda. No he exportado el módulo. Observa que TypeScript de alguna manera me está ayudando porque yo no sabía eso. El autocompletado debería haber funcionado, pero como no lo estoy exportando, no me da el autocompletado. Entonces aquí voy a decir export default. ¿Y qué es lo que voy a exportar? No voy a exportar la clase. Tan solo quiero exportar el enrutador. Entonces vamos a tener que ejecutarlo. Voy a decir ejecuta postRoutes, new postRoutes, ya que es una clase. Cuando me devuelve el objeto, vamos a almacenarlo en un objeto llamado router. O bueno, vamos a llamarlo un objeto llamado postRoutes. Y una vez tengo el objeto, lo que voy a hacer es empezar a exportarlo. Entonces voy a decir exporta desde postRoutes
tan solo su propiedad llamada router. Con esto ya tenemos el objeto. No exporto toda la clase ni todo el objeto, tan solo su propiedad router. Y es lo que voy a utilizar aquí. Y es por eso que aquí ya no me da ningún error. Esto, observa que si doy un control espacio, me permite el autocompletado porque lo estoy exportando. Muy bien, entonces como ya tengo el módulo, le voy a decir utiliza aquí postRoutes. Con esto, vamos a ver lo que pasa. Guardamos. Y aquí tenemos una ruta. Habíamos definido una ruta. Bueno, en postRoutes habíamos definido una ruta llamada /routes. Vamos a visitar esa ruta. /routes. Damos un enter. Y en este caso no estamos viendo nada. Claro, porque this.getPost no hace nada. Vamos a responder algo por aquí. Response. Bueno, vamos a primero tener que tomar el request y el response. Y vamos a decir aquí res.send publicaciones. Post. Vamos a guardarlo. Esto se refresca. Vamos a refrescar. Y debería funcionar. Por alguna razón no está funcionando. This.router.get/routes. /routes. Vamos a ver si aquí lo estaba utilizando. PostRoutes. Qué extraño, no lo está utilizando. GetPost. This.getPost. Aquí me está dando un error. En este caso debería darle el tipo de dato. Es decir, le debería decir :request. :response. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar y de nuevo no me está dando el enrutador. Quizás no está compilando el TypeScript. Bueno, de hecho sí lo está compilando. Por alguna razón no lo estoy mostrando. This.router. Claro, de nuevo el mismo problema. No he inicializado las rutas. De nuevo siempre me olvido de eso. This.routes. Guardamos. Ahora sí se está ejecutando. Vamos al navegador, refrescamos y vemos el mensaje post. Esto es lo que te quería explicar. Nosotros aquí estamos definiendo las rutas para las publicaciones, pero observa que tan solo le estoy colocando /routes y me está devolviendo el mensaje. En este caso yo quisiera que tuviera el prefijo API, ya que en este caso estamos creando una API. Quisiera que tenga el prefijo API /routes. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a decir, antes de las rutas, todas estas rutas que estoy importando van a tener el prefijo /API. Y así de simple. Con esto va a funcionar. Entonces ahora yo puedo decirlo como esto. API /routes, doy un enter y me devuelve el mensaje. Ahora si visito las rutas routes, no hay nada. Ya no hay ningún mensaje, ya no está funcionando. Entonces tan solo va a funcionar con API /routes. Muy bien, entonces con esto ya tenemos nuestra aplicación. Vamos a crear el resto de rutas para que el resto funcione. Ok, no había ningún problema con esto de request y response, tan solo es para definir el tipo de datos de request. Y tendría que haber inicializado esto de aquí. Ok, vamos a definir las otras rutas que necesito. Vamos a escribir aquí this.router.get. Cuando me pidan a la ruta la ruta inicial, cuando me piden a la ruta inicial /routes, URL, por ejemplo, ya que al final, por ejemplo, todas mis publicaciones, yo quisiera que, voy a tener varias publicaciones, yo quisiera que si me piden a una publicación específica, yo quiero devolverle los datos de esa publicación. Entonces voy a decir aquí, cuando me pidan una publicación específica, voy a utilizar el método getPost. De nuevo, este es para devolver todas las publicaciones, este es para una publicación tan solamente. Luego vamos a hacer algo parecido, this.router.post, el método post. Cuando me envíen un método post a router, lo que voy a hacer es empezar a ejecutar el método llamado this.createPost para crear la publicación. Luego cuando me envíen una petición a this.router.put, lo que voy a hacer es empezar a tomar desde router, la ruta router, la URL que me están enviando. Es decir, cada publicación se va a diferenciar por una URL. Cada publicación va a tener una URL. Podríamos también buscarlo por ID, pero esta es otra manera de hacerlo. Entonces vamos a decir, cuando me envíen una ruta, una petición a router / bueno, no es router, aquí es post. ¿Por qué le coloqué routes? Recién me doy cuenta. Debería ser post. Cosas que pasan. Vamos a cambiarle al nombre post. Publicaciones. De tanto decir router. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es que cuando me envíen a la ruta post, me devuelve el mensaje. Ok, entonces cada vez que yo quiera publicar algo, le voy a dar la URL de esa publicación y voy a buscar algo. Si quiero crear algo, voy a enviar a /post, pero a través del método post. Y luego cuando quiero actualizar algo, voy a enviar a /post, la URL de la publicación que quiero actualizar a través del método put. Y para que esto funcione, tomará el método this.createPost
update post. Finalmente, para eliminar this.router.delete /post URL, para eliminar tan solo una digamos una única publicación basada en la dirección, y luego this.delete post. Guardamos y con esto tengo mi servidor funcionando. Ahora, algo importante, observa que estoy repitiendo mucho el /post. Entonces vamos a pasar esto de aquí al prefijo en lugar de estar escribiéndolo cada rato. Vamos a ir a nuestro server y luego de API vamos a decir /post. Entonces ahora todas las rutas que utilice aquí van a tener que empezar con /API /post. Entonces ya no tengo que escribirlo aquí, simplemente le quito el nombre. De esta manera, tan solo lo dejo con la barra inicial. ¿Esto qué significa? Significa que ahora, por ejemplo, si yo quiero visitar esta ruta de aquí, pues tan solo digo digo API /post y va a obtener todas las publicaciones. API /post la dirección y voy a poder obtener una única publicación. API /post API /post a través del método post voy a poder crear una publicación. Vamos a comprobarlo. API /post, doy un enter, me devuelve el mensaje. Muy bien. Entonces con esto ya tenemos nuestras rutas, pero no funcionan. Es decir, con esto ya están definidas, pero no hacen nada. Nuestras rutas o nuestros métodos están vacíos. Vamos a empezar a traernos a MongoDB. Para eso vamos a crear otra carpeta. Vamos a ir aquí dentro de SRC. Vamos a crear otra carpeta llamada Models. La carpeta Models será utilizada para definir los modelos de datos. Por ejemplo, ¿cómo van a lucir mis publicaciones? Vamos a decir post.ts. ¿Qué datos van a tener mis publicaciones? Bueno, vamos a definir todo eso a través de un módulo que habíamos instalado antes llamado Mongoose. Mongoose nos servía tan solo para conectarnos, tan solo lo utilizamos para eso, pero también nos permite modelar los datos. Por ejemplo, podríamos decir aquí importa algo desde Mongoose. ¿Qué es lo que vamos a importar desde Mongoose? Bueno, vamos a importar tanto el esquema para crear esquemas desde Mongoose y también model para crear modelos a partir del esquema. Con esto lo que puedo hacer a partir de aquí es decir, voy a crear un nuevo esquema. Y lo que voy a definir aquí adentro del esquema es cómo van a lucir mis publicaciones. Por ejemplo, van a tener un título, van a tener una URL, como te había mencionado, al momento que estábamos creando la API. Y también van a tener el contenido de la publicación. Adicional a esto, puedes colocar cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, cada publicación puede tener una imagen, puede tener una fecha de creación, puede tener también, por ejemplo, una fecha de actualización. Updated at. Muy bien, entonces estos son los datos que puede tener una publicación. Pero esto nos está dando un error porque cada publicación al final le tenemos que dar un valor. ¿De qué tipo de valor serán? Por ejemplo, el título es de tipo string. Y yo quisiera que sea requerido, entonces voy a decir required true. Una coma, seguimos con el siguiente. La URL, ¿de qué tipo es? De tipo string. Es decir, todas mis publicaciones tendrán una dirección o una URL, entonces será de tipo string. También quiero que sea requerido, de tipo true. Y le voy a decir unique true. Y luego vamos a darle un también lowercase true. ¿Por qué? Porque las URLs es mucho mejor que todas las URLs siempre sean únicas y también estén en minúscula. De esta manera me aseguro de eso. Si yo le coloco, por ejemplo, una URL y esta URL se está repitiendo, esto me va a lanzar un error de Mongoose. Y esto lo que hará es convertir cada dato que yo almacene en una URL a minúscula. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente, el contenido. ¿De qué tipo será el contenido? También de tipo string. Es bastante largo el tipo de contenido porque puede ser párrafos, pero al final esos párrafos son de tipo string. Y también serán requeridos a true. Luego, la imagen que quiero almacenar. En este caso, nosotros podríamos almacenar la imagen dentro de la base de datos, pero no es algo común. De hecho, lo que se hace es que se almacenan las imágenes en sistemas de ficheros. Se almacena en el computador mismo, pero se almacenan los datos de las imágenes dentro de la base de datos, ya que tener una consulta en disco es mucho más rápido que tener una consulta desde la base de datos. Entonces, en este caso, vamos a darle que es de tipo string. No vamos a almacenar la imagen en sí, sino la dirección de en dónde será almacenada la imagen. Aquí podríamos colocar la URL de hosting de imágenes. Por ejemplo, Amazon tiene un servicio para eso. Creo que es no recuerdo, pero se llaman los buckets. El createDat, vamos a mencionar el tipo de dato, que es el tipo fecha. Es decir, cuándo fue creado esta publicación. Bueno, vamos a almacenar esa fecha en createDat. Luego vamos a darle un por defecto. El por defecto
será la fecha actual. Es decir, apenas cree el esquema, yo quiero que almacene esa fecha cuando sea creada. Entonces vamos a decirle date.now. Y luego con esto, pues creo que ya hemos finalizado nuestra publicación, porque el otro no es tan importante, pero por si acaso vamos a darle el tipo date. Observa que este último no le he colocado el objeto typeDate, porque si está solo, nosotros no necesitamos llamar un objeto. De hecho, aquí tampoco en el string es necesario que hagamos eso, tan solo podríamos colocarle string y va a funcionar. Ok, ahora tenemos nuestro esquema. Para utilizarlo vamos a guardarle una constante, vamos a decir una constante llamada postSchema. Y vamos a empezar a utilizarlo. Voy a decir model, el modelo de Mongoose. Voy a crear un nuevo modelo de mi base de datos que va a utilizar el postSchema. Pero voy a darle un nombre. Este nombre se va a llamar post. Y con esto he definido un nuevo modelo de mi base de datos. Pero con este modelo voy a poder consultar la base de datos, guardar y demás. Entonces voy a exportarlo. Voy a decir export default. Y con esto ya lo estoy exportando. Ahora voy a poder importarlo en cualquier archivo. ¿Qué archivo lo voy a importar? En mis post routes, ya que los post routes tienen los métodos. Entonces voy a hacerlo como esto. Voy a ir aquí arriba de todo, import. Vamos a importar desde la carpeta, en este caso vamos a subir un nivel, la carpeta models. Y el archivo que voy a importar es el archivo post.ts. ¿Qué es lo que voy a importar desde allí? Bueno, voy a importar la publicación entera. Y con esto pues ya podemos empezar a hacer nuestras consultas. Por ejemplo, en getPost lo que quiero es devolver todas las publicaciones que tengo en la base de datos. Pues vamos a consultarlo. Vamos a decir post.find. Aquí me devuelve el autocompletado. ¿Qué es lo que hace este find? Devolverme todas las publicaciones de la base de datos. Pero esto va a tomar tiempo. Entonces voy a utilizar await. Podríamos utilizar una promesa de manera sencilla. .dent. Y cuando termine la consulta me va a devolver todas las publicaciones. Yo las publicaciones las quiero devolver y demás. Pero en las últimas características de JavaScript podemos tener async await, así que vamos a utilizarlo. Await lo que dice es que estas publicaciones van a tomar su tiempo, entonces cuando terminen de devolverme las publicaciones voy a almacenarlo en una constante publicaciones. Esto ya lo he explicado mucho mejor en un video llamado async await, así que te lo voy a dejar al final del video o en las tarjetas o en la descripción. Muy bien, me está dando un error. Me está dando un error porque este await tan solo funciona dentro de las funciones o métodos que tienen la palabra async. Entonces necesito agregarle async y se va el error. Otro asunto es que también este post de aquí tenemos que utilizarlo, tenemos que responderlo al navegador. Entonces puedo decir a continuación res.json devuelve las publicaciones que has encontrado. Y con esto debería funcionar. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestro navegador y refrescamos y obtenemos un arreglo vacío. ¿Por qué estamos obteniendo un arreglo vacío? Estamos obteniendo esto porque no hay ninguna publicación almacenada en la base de datos. Pero esto quiere decir que ya está funcionando la conexión. Esto quiere decir que ya podemos empezar a guardar datos ahí. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es con la siguiente ruta empezar a traernos o guardar un dato que nos da el navegador. Vamos a hacer esto. Tenemos que hacerlo a través de una aplicación cliente. Pero en este caso no tenemos ninguna aplicación cliente. No hemos creado ninguna aplicación móvil ni aplicación del frontend. Entonces lo que vamos a hacer es traernos una aplicación llamada Postman. Yo lo tengo instalado. Puedes buscar en su propio sitio oficial llamado Postman. Y antes Postman era un complemento para Chrome. De hecho aún puedes instalarlo, creo. Pero lo que te recomienda el propio sitio web de Postman es que descargues la aplicación de escritorio. Y es multiplataforma la aplicación de escritorio, así que puedes instalarlo tanto en Windows, Linux o Mac. En este caso vas aquí donde dice Download App. Y automáticamente él te da para qué sistema operativo lo quieres. Si estás en Windows es bastante sencillo de instalarlo. Es un instalador simplemente. En mi caso yo ya lo tengo descargado para Linux. Voy a buscarlo. Yo lo tengo aquí en una carpeta. En Programs. Aquí está Postman. Yo lo tengo descargado para Linux. Y simplemente lo ejecutas. Esto va a tomar unos segundos. Al final es una aplicación de escritorio hecha con tecnología web también. Creo que ellos utilizan Chromium. Creo que no están utilizando Electron. También otra manera de desarrollar aplicaciones de escritorio es utilizando NWJS, pero con esto va a funcionar. De hecho, por alguna razón se está demorando bastante. Ok, aquí está. Muy bien, este es Postman. Es una aplicación cliente REST. Es una aplicación cliente para poder hacer peticiones y demás. Voy a cerrar todo esto. Estas son las pruebas que había hecho antes de crear todo esto. Entonces vamos a limpiar el historial. Ok, deberías ver, al momento que entras a Postman, deberías ver una pantalla como esta. Ahora, a partir de aquí vamos a empezar a hacer las consultas. Por ejemplo, vamos a decir,
http://localhost/3000/API. Vamos a escribir aquí /API/post y vamos a enviarlo. Al enviarlo lo que debería obtener es la misma respuesta, ya que al final esto hace una petición GET. Los navegadores siempre hacen peticiones GET, entonces Postman al hacer lo mismo obtiene la misma respuesta. Pero adicional, Postman nos permite hacer otras peticiones, post, put y delete. Entonces vamos a enviar una petición post a API/post. Vamos a ir allí y lo que quiero es simplemente ver por consola lo que me está enviando, el request body. El request body son los datos que el cliente me va a enviar. Y adicional a esto voy a enviar luego un res.json. De hecho, para que me funcione el autocompletado voy a decir, voy a recibir un request de tipo request, un response de tipo response. Ok, luego voy a decir res.json y le voy a devolver, por ejemplo, un mensaje que diga recibido. Muy bien, vamos a guardarlo, vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en nuestra, vamos a ir a nuestra consola. Vamos a decir, voy a enviarte algo a la ruta post. Voy a enviarte a la ruta API/post a través del método post. Entonces el servidor va a tomar esa ruta. A la ruta API/post a través del método post va a obtener o va a manejarlo a través del método createPost. Va a llegar hasta aquí, createPost. Bueno, entonces esto de aquí no debería ir aquí, sino debería ir aquí. Vamos a escribirlo bien. Esto de aquí vamos a colocarlo dentro del método createPost, ya que este es el que va a manejar la ruta. Y para que funcione de nuevo, request de tipo request y response de tipo response. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a enviar esta petición. Enviamos y dice recibido. Vamos a la consola y vemos un objeto vacío. Vemos un objeto vacío porque no le estoy enviando nada desde esta ruta. Vamos a enviarle algo. Para hacerlo vamos a ir aquí donde dice headers y vamos a agregar una cabecera llamada content type. Aquí te permite autocompletar. Tienes que escribir esta cabecera llamada content-type. Y luego el tipo de dato que le voy a enviar. Application/JSON. Esta configuración es simplemente para decirle que le voy a enviar un dato de tipo JSON a esta ruta del servidor. A este servidor de aquí. Entonces le voy a decir en el body el contenido que le voy a enviar. ¿De qué manera lo voy a enviar? Pues voy a decirle raw. Voy a escribir yo mismo el JSON. Pues vamos a escribir un JSON que diga, por ejemplo, test... un string llamado test. Le voy a enviar un test. Muy bien, entonces aquí voy a enviarle esto. Para enviarlo simplemente le digo send, ya que le estoy diciendo envía API post a través del método post este objeto. Send. Bajo aquí, me dice recibido. Y si voy ahora a mi consola, veo ese objeto que le estoy enviando. Esto es lo que hacen las aplicaciones móviles. Solo le envían objetos y el servidor le va respondiendo cosas. Ok, entonces con esto ya puede empezar a recibir datos y guardarlos. Lo que voy a hacer aquí es, en lugar de mostrarlo por consola, de hecho, adicional a mostrarlo por consola, lo que voy a hacer es empezar a guardar los datos que reciba. Por ejemplo, voy a decir, desde request body, yo quiero empezar a tomar determinados datos. Por ejemplo, quiero tomar el dato, o quiero recibir desde request body un título, quiero recibir una URL de la publicación, un contenido de la publicación y una imagen. Ok, entonces con esos datos, una vez los tenga, lo que voy a hacer es querer guardarlos. Entonces aquí es donde voy a utilizar de nuevo mi modelo de datos llamado post, pero en este caso ya no lo voy a utilizar para hacer una consulta, sino para definir un nuevo objeto publicación. Entonces voy a decir new post y los datos que le voy a pasar a este new post son el título que estoy obteniendo desde el cliente, la URL, el contenido y la imagen. Entonces con esto voy a poder crear un nuevo objeto. Cuando lo cree ese objeto voy a almacenarlo en una constante llamada new post. Y lo que voy a hacer por ahora es simplemente mostrarlo. Console log new post. Muy bien, voy a quitar el console log de arriba. Tan solo quedaría así el create post. Ok, vamos a ir en Postman. Y en este caso vamos a tratar de crear un nuevo objeto. Vamos a darle esos valores para que no nos dé ningún error. Vamos a darle el título, la URL, el contenido y la imagen. Entonces vamos a decir el título. Title. El título será, por ejemplo, vamos a colocarle de una publicación my first post. Mi primera publicación. La URL. La URL de esta publicación será, por ejemplo, my-first-post. Esta será la URL de esta publicación. Luego el contenido. El contenido vamos a colocarle, por ejemplo, this is my first post. Luego la imagen.
la imagen de esta publicación. Bueno, vamos a buscar una imagen random aquí en... Hay un sitio web llamado pexels.com. Este es un sitio web que te permite tener imágenes. Vamos a buscar, por ejemplo, post. Este es un sitio web que te permite tener imágenes gratuitas y sobre todo reutilizables. Puedes utilizarla en cualquier proyecto. Entonces aquí tengo la imagen. Clic derecho, abrir imagen en una pestaña nueva. Esta es la dirección de la imagen. Como ves, por lo general los servicios de internet o las aplicaciones web lo que hacen es almacenar las imágenes en su propio servidor, en su propio sistema manejador de archivos, que te permite poder almacenar cada imagen en un sistema de ficheros. No lo almacenan en la base de datos, sino en ficheros. Entonces aquí vamos a copiar esta dirección simplemente y vamos a pegarla aquí en Postman. Entonces aquí está la dirección de la imagen. No es la imagen misma, tan solo la dirección de dónde está almacenada. Ok, entonces con esto vamos a enviarlo. Enviamos, recibido. Vamos a ir en nuestra consola. Y aquí está el objeto que hemos enviado. Observa que lo que estoy mostrando por consola es el nuevo objeto. Este objeto que voy a almacenar en la base de datos. Aquí está el ID, el título, la URL, el contenido y la imagen y cuándo fue creado. Esto de aquí es lo que quiero almacenar. Aún no está almacenado porque aún no he ejecutado el método save. Entonces vamos a hacerlo. Ya que está creado y no tengo ningún error, vamos a decir new post.save. Una vez está guardado o una vez ejecuto este método, este es un método asíncrono, entonces también voy a decir await. Para que esto funcione tiene que estar dentro de async. Y para que esto me devuelva el objeto que está almacenando, podría decir con publicación, la publicación que estás almacenando la puede almacenar. En este caso yo no quiero hacer eso, tan solo quiero almacenarlo y luego continuar. Es decir, voy a devolverle al cliente una vez está almacenado, le voy a decir el estatus. Bueno, el estatus no es necesario, vamos a enviarle simplemente la publicación que está almacenando. Data, new post. De hecho, para que esto no me dé ningún error, tengo que enviarle un objeto. Voy a decirle data, new post. Ok, entonces lo que le estoy devolviendo es el objeto que he almacenado. Vamos a probarlo, vamos a dar nuevamente. No tengo que reescribir nada, le doy a enviar nuevamente simplemente. Y lo que estoy recibiendo es el objeto que he almacenado. Entonces, como el usuario o el cliente está viendo esto, significa que lo ha almacenado, así de simple. También podría enviarle directamente el objeto sin esta propiedad data, pero al menos de esta manera es más descriptivo. Ok, entonces ya he almacenado un objeto. Ahora, si voy a API/post a través del método get y envío, y voy a la respuesta, obtengo un arreglo con el nuevo objeto que he almacenado. De hecho, desde el navegador también puedo hacerlo. Vamos a ir en el navegador, API/post, refresco, y aquí está el objeto que he almacenado, que acabo de almacenar. Ok, entonces con esto ya estoy almacenando, pero ¿qué pasa si quiero tan solo este objeto único? Por ejemplo, voy a crear otra publicación, vamos a crear my second post. Voy a subir otra publicación, my second post, this is my second post. Y la imagen la voy a dejar exactamente igual, no hay ningún problema. Vamos a postearlo, vamos a enviar un post a través de API post y le voy a enviar este objeto para que lo almacene. Envío y vemos que ha almacenado my second post. Ahora, si yo envío una petición a API post a través del método get, me devuelve un arreglo con dos objetos. Lo mismo el navegador, me devuelve el segundo dato. Observa que tengo dos datos. Pero ¿qué pasa si yo quiero tan solo que me devuelva un solo dato? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a buscar por URL. Bueno, la URL. Observa que cada publicación tiene una URL. Si yo quiero obtener este único dato, pues le voy a dar la URL de este dato. Si yo quiero obtener este segundo, le voy a dar la URL de este segundo. Entonces voy a hacerlo como esto. Yo quiero obtener la URL o los datos de esta URL. Copiar. Voy a decirle, desde API post, tan solo quiero la primera publicación. ¿Cuál es la URL de la primera publicación? Es my first post. Ok, entonces cuando yo envíe una petición GET a esta ruta, lo que se va a manejar en el servidor es API post /URL. Va a llegar aquí. Y lo que quiero es manejarlo con este método llamado getPost. Vamos a ir aquí en getPost y vamos a hacer una consulta a esa URL. Primero vamos a ver si estamos recibiendo la URL. Vamos a decir console.log y la URL viene desde request.parents.url. De esta manera vamos a obtener esa dirección. Le voy a enviar algo por ahora para que no me dé ningún error ni nada de eso. res.json recibido de nuevo. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a Postman. Y vamos a enviarle esa petición. Envío. Y aquí estoy recibiéndolo. Al recibirlo veo my first post.
Ok, entonces estoy viendo la URL. Con esto ya puedo empezar a buscarla dentro de la base de datos. Voy a decir post.find by find one, en este caso ya que no es un ID, find one. O también podríamos decir simplemente find y aquí adentro darle el parámetro por el que estamos buscando. En este caso voy a buscar, por ejemplo, por URL. ¿Y dónde está la URL? Bueno, viene desde request.parents parents.url. Y con esto va a funcionar y me va a devolver la publicación. Pero recuerda que esta es una petición asíncrona. Entonces, si es una petición asíncrona va a tomar tiempo. Le digo await. Y para que funcione le digo async. Ok, una vez tengo la publicación, lo que quiero es devolverle esa publicación al usuario, ya que es lo que está pidiendo. Entonces le digo devuelve la publicación. Guardamos. Vamos a ir en Postman. Y vamos a decir localhost 3000 /API /post my first post. Envío. Carga. Y lo que me está devolviendo como respuesta es un arreglo con un único objeto. En realidad, esto de aquí debería devolverme tan solo el objeto, no debería devolverme toda la publicación. Para hacer eso, también podríamos decir algo como esto. Find one. Guardamos. Y find one ya no me devuelve un arreglo, sino un objeto. Simplemente refrescamos. Bueno, vamos a volver a enviar la petición. Y observa, tan solo estoy obteniendo un objeto, ya no un objeto dentro de un arreglo. Depende de lo que necesites en realidad. Pero al menos esta es la forma más típica. Vamos a probar con la segunda publicación. Quiero tener desde las publicaciones tan solo my second post. Envío. Y vamos a bajar. Y aquí está el resultado, la segunda publicación. Lo mismo podemos hacer en el navegador. Desde API Post quiero mi primera publicación, my first post. Aquí está, my second post. Aquí está, my second post. Ok, entonces con esto ya está funcionando. Al menos ya estoy obteniendo todas las publicaciones, obteniendo una, creando publicaciones. Vamos a continuar con el update y el delete. Con esto ya finalizamos esta API y luego continuamos con el usuario, que es prácticamente lo mismo. Entonces aquí voy a decir, para actualizar una publicación necesito dos cosas. Necesito la URL y necesito también el nuevo cuerpo, los nuevos datos. Entonces voy a tener que definir de nuevo request y response. Y vamos a tener que utilizarlo. Vamos a decir post.find. Bueno, en este caso para actualizar no necesito hacer una búsqueda, ya que existe un método que lo busca y lo actualiza por mí. Ese método se llama update. Find by ID. Bueno, find one and update en este caso. Ya que no estoy, perdón, ya que no estoy buscando por ID, sino por un dato específico. Find one and update es prácticamente una combinación de find one y una actualización. Pero para que esto funcione necesito darle los datos primero. Voy a ver si estoy recibiendo esos datos. Console.log. Necesito recibir dos datos. Desde request parents necesito la URL para poder buscar el dato. Y luego necesito el request body para poder darle los nuevos datos de actualización. Entonces voy a tener que confirmar si tengo esos datos. Una vez lo reciba voy a responder un mensaje que diga recibido. Muy bien, vamos a probarlo. Entonces, ¿cómo hago esa petición? Voy a hacer una petición put. En este caso a localhost 3000 /API /post. Por ejemplo, si quiero actualizar la primera publicación le digo my first post. Y luego también le tengo que enviar los datos. Por ejemplo, a my first post le quiero cambiar el título. Le quiero decir que el título será, no lo sé, this is my new publication, por ejemplo. This is my new... Este es el nuevo título que quiero que tenga my first post. En este caso le voy a decir que la URL de mi primera publicación se va a seguir manteniendo my first post, pero el contenido será otro. Vamos a colocarle un contenido, por ejemplo, Lorem Ipsum. Aunque podrías cambiarlo luego, no hay ningún problema. Finalmente la imagen lo voy a mantener exactamente igual. Ok, vamos a enviar esta petición put. Envío. Recibido. Vamos a ir en la consola. Y estoy recibiendo los dos datos. Observa que estoy logueando o mostrando por consola el request parents URL. Aquí está. Y el request body. Aquí está. Entonces con esto ya tengo los dos datos. Ya puedo empezar a actualizarlo. Voy a decir, desde post busca un dato y luego actualízalo. ¿Cómo lo vas a buscar? Bueno, vas a buscarlo por la URL. Voy a decirle, búscalo por URL, request parents URL. O vamos a hacer esto. Vamos a cortar esto de aquí y vamos a decir que desde request parents quiero guardar en una constante la URL. Y esto lo que hará es lo siguiente. Desde request parents va a almacenar la URL. Una vez la almacene, lo que yo voy a hacer es que voy a empezar a consultar en la base de datos esa URL. De esta manera, URL 2.url.
Y en JavaScript nosotros podemos evitar escribir esto URL, dos puntos URL, simplemente con esto. Y esto es lo mismo que lo anterior. De nuevo, al costado vamos a colocar, en este caso, el body. Vamos a decir request body. Y aquí se va el error, ya que el find one update tiene dos parámetros. Cómo encontramos un dato y cómo lo actualizamos. Cuáles son los nuevos datos. Entonces, con esto ya va a actualizar, pero esto es una petición asíncrona, await. Esto para que funcione, async. Y luego cuando termine de actualizar, pues lo que podemos continuar es simplemente enviándole el dato actualizado. Si le enviamos el dato actualizado, vamos a decir res.json, envíale la publicación actualizada. De esta manera. Vamos a comprobar si funciona. De hecho aquí me está dando un error porque esto no existe. Tenemos que almacenarlo. Cuando actualices, devuélveme esa publicación. Y lo voy a almacenar en una constante. Una vez está almacenado, lo voy a devolver al cliente. Vamos a ver. Vamos a ir aquí, vamos a volver a enviar esta petición porque en realidad no lo había actualizado, tan solo lo estaba mostrando por consola. Ahora sí vamos a actualizarlo, vamos a darle a enviar. Y lo que pasa aquí es que me está devolviendo el objeto que he actualizado. Vamos a ver qué datos tiene. Me dice, el título es my first post. Espera, yo le había dado que el título sea this is my new title. Entonces no lo he actualizado. En realidad sí, porque ha llegado hasta aquí. Sí lo ha actualizado. El problema es que cuando él actualiza, lo que él devuelve una vez actualizado es el objeto antiguo, no el objeto nuevo. Si nosotros queremos obtener el objeto nuevo, vamos a darle una opción aquí, al lado del request body, una opción llamada new true. Esto es como decirle, muy bien, has terminado de actualizar. Cuando has terminado de actualizar, devuélveme el objeto que has actualizado, no el objeto viejo, sino el nuevo. Y ahora sí, vamos a probarlo. De hecho, esto de aquí vamos a volver a cambiar el dato. Vamos a decirle, this is my new title. This is my title, nada, vamos a decirle. This is my title. O updated, vamos a llamarlo. Updated post. Publicación actualizada. Vamos a enviarlo. Y recibimos aquí el dato actualizado. Observa que de my first post, ahora el título es updated post. El contenido es lorem ipsum, la imagen es la misma. Y el created at se sigue manteniendo. Entonces ya estamos actualizando. Ahora en la consola tenemos estos mensajes de find and modify, deprecate. En realidad esto de aquí lo puedes quitar. Tan solo son mensajes relacionados con Mongoose. No te van a dar ningún problema. Como ves, al final actualiza, elimina y demás. Ahora vamos a terminar con el eliminar. Vamos a decir. De hecho esto es bastante parecido porque necesito el request parents para eliminar. Entonces vamos a tomar la URL nuevamente. Vamos a decir request de tipo request. Response de tipo response. Y esto vamos a decir desde request parents quiero la URL. Esto es exactamente lo mismo que el anterior, pero vamos a utilizar tan solo para eliminarlo. Y no necesito el body porque en este caso no necesito ningún cuerpo para eliminar. Entonces digo simplemente desde la publicación find want and delete. Y cuando, ¿cómo lo buscamos? Vamos a decirle que lo busque por URL. Y nada más, no necesito nada más. Con esto ya va a funcionar. Entonces aquí le digo await. Aquí voy a decirle también async para que no me dé ningún problema. Y con esto lo elimina, así de rápido. Voy a enviarle una respuesta al cliente. Le puedo enviar la publicación que he eliminado o le puedo enviar también un mensaje. Por ejemplo, le puedo enviar post eliminado satisfactoriamente. Publicación eliminada satisfactoriamente. Muy bien. De nuevo depende de cómo estés manejando o cómo estés respondiendo desde tu API. Muy bien, entonces con esto ya estamos eliminando. Para hacerlo funcionar vamos a decir, vamos a tener que pedir una petición aquí. API/post/URL a través del método delete, como aquí lo tenemos. Entonces vamos a decir API/post/la URL que quiero eliminar, my first post. Quiero eliminar mi primera publicación a través del método delete. Entonces vamos a comprobar, en estos momentos tengo dos publicaciones. Vamos a eliminar, bueno, vamos a decir, para ver las dos publicaciones, API/post, tengo dos publicaciones. Vamos a eliminar la primera. Envío. Respuesta, publicación eliminada satisfactoriamente. Vamos a refrescar y se fue una publicación. De hecho, vamos a hacerla aquí también. Vamos a decir API/post a través del método get. Y lo que obtengo es tan solo un arreglo con un solo objeto. Ha eliminado la primera publicación, tan solo estoy teniendo my second post. Ok, entonces con esto ya estoy eliminando, ya tengo el típico CRUD de una REST API. Ahora, algo importante con esta API. Luego puedes tener en TypeScript los modificadores, que es tan solo para darle el alcance de los métodos y propiedades que tienes dentro de una clase.
Por ejemplo, puedes colocar aquí public, luego lo mismo para cada método, y no interfiere en nada con los otros. Observa que puedes seguir extendiendo o puedes seguir especificando cómo se comporta tu código. Para esto sirve TypeScript, para dar mucha más información de qué es lo que hace tu código. No solamente decir que está haciendo algo, sino qué es lo que está recibiendo y qué es lo que se espera recibir. Si quieres especificar eso también, por ejemplo, qué salida esperas que haga una tarea, puedes especificar el tipo de dato luego de la función, 2 puntos, y qué tipo de dato va a devolver esto. En este caso, este método no devuelve nada, ya que al final hace una operación. Entonces puedo decirle void. Pero observa que me está dando un error. Bueno, en este caso no estamos devolviendo algo vacío, sino estamos devolviendo una promesa. Entonces aquí vamos a decir promise void, de esta manera. Y con esto también puedes repetirlo para el resto de métodos. Promise void. Al final es un dato vacío, pero internamente se hacen promesas y demás, ya que estamos utilizando async. Es por eso que necesitamos este valor. Muy bien. Voy a escribir esto en los siguientes métodos, pero también esto de aquí que hemos escrito se va a repetir para el usuario. Es decir, para el usuario vamos a tener exactamente los mismos parámetros. Y como vamos a tener lo mismo, pues también lo que vamos a hacer es copiar y pegar. Vamos a cambiar algunas cosas, obviamente a la colección a la que estamos consultando, pero vamos a copiar y pegar. Entonces aquí tenemos nuestro enrutador de las publicaciones. Vamos a copiar todo. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo dentro de otras rutas. Esta ruta se va a llamar user routes, en plural, .ts. Y lo pegamos. Bueno, vamos a pegarlo. Control B. Muy bien, aquí tenemos todas las rutadores que hemos tenido para post, pero ahora están dentro de un archivo user. ¿Por qué vamos a crear esto nuevamente? Porque ahora tenemos que crear las rutas de los usuarios. Vamos a crear un modelo llamado user.ts. Este user.ts nos va a servir para poder definir qué datos va a tener o qué esquema va a tener nuestros usuarios. Entonces, al igual que las publicaciones, también vamos a copiar todo de nuevo y lo vamos a pegar en user. Pero vamos a cambiar los datos, es decir, el esquema simplemente. Vamos a cambiar el esquema. En este caso ya no se va a llamar post esquema, sino se va a llamar user esquema. Y luego vamos a utilizar en un modelo llamado user el user esquema. Muy bien. Y aquí adentro vamos a empezar, bueno, aquí dentro del esquema vamos a empezar a decir qué campos va a tener un usuario. Por ejemplo, un usuario puede tener un nombre que puede ser de tipo string, que sea requerido el campo a true. Luego un usuario también puede tener un correo que también sea de tipo string, que también sea requerido a true. Y en este caso también quisiera que el correo sea único, true, unique. Entonces luego vamos a tener también su contraseña del usuario. En este caso no voy a crear la autenticación porque para eso tendría que utilizar JSON Web Tokens, pero quizás lo deje para un futuro ejemplo. En un futuro ejemplo un poco más práctico, creando una aplicación ya para que no tan solo sea REST API. La contraseña será de tipo string, luego el requerido será true y luego vamos a colocarle también el username del usuario. No tiene que tener todos estos campos, puedes luego decidir qué campos te gustan, qué campos no, pero al menos con esto vamos a tener al menos una prueba de concepto. Vamos a ver cómo funciona. Ok, el usuario, la contraseña, el correo. Vamos a colocarle también cuándo fue creado este usuario, created at. A propósito con esto de created at, es que muchos de ustedes de vez en cuando me dicen que cómo puedo obtener la fecha de creación. Cuando nosotros generamos un objeto dentro de MongoDB, eso genera un object ID, un ID, ese es su guión ID. Ese subguión ID tiene, se genera a partir de la fecha de creación. Entonces puedes empezar a obtener la fecha desde ese object ID. Es algo que deberías tener en cuenta también. Pero también puedes empezar a crear otra propiedad y guardar esa fecha. No hay ningún problema. Type date, default, date now. Date.now, la fecha actual. Por defecto será la fecha actual y esto es un método en realidad. Ok, create add y finalmente todos los usuarios que yo cree pueden tener las publicaciones. Entonces vamos a decir que todos los usuarios tendrán publicaciones que será de tipo arreglo. Y en realidad todas las publicaciones tienen un esquema. Entonces ese esquema es lo que vamos a plantar aquí. Por ahora vamos a dejarlo de esta manera, sin publicaciones, porque luego lo voy a alterar. Pero esto es solo para decir que va a ir allí. Vamos a guardar estos usuarios y vamos a importarlos desde user routes. Entonces aquí voy a decir, desde models, vamos a importar en lugar de post el usuario. Y vamos a guardarle una constante llamada user. Al importar este módulo de usuarios, lo que vamos a hacer es cambiar algunas cosas. El constructor con sus rutas se va a mantener.
Estos métodos también vamos a cambiarlos. Por ejemplo, ya no va a ser getPost, sino getUsers. Aquí vamos a cambiar también, ya no vamos a consultar a los usuarios, a post, perdón, sino a user. Esto me va a devolver todos los usuarios y todos los usuarios son los que voy a devolver. Luego, cuando quiera obtener un único usuario, se va a llamar la ruta getUser en singular. Esto va a ser la consulta desde user.findOne. Ya no va a consultar a la URL, sino va a consultar, por ejemplo, el username del usuario. Y voy a tener que recibir desde la ruta el username. Ok, esto luego lo voy a guardar en usuario y voy a devolver ese usuario que encuentres. Cuando quiero crear aquí ya no voy a crear publicación, sino create user. Esto lo que va a hacer ya no es tomar el request body con cada uno de los campos, sino lo que voy a hacer es simplemente tomar el request body y dárselo al usuario. De esta manera, vamos a quitar todo esto de aquí. Vamos a decir request body. Se lo voy a dar directamente. Y esto va a tener que funcionar a través de user. No te preocupes si estamos haciendo muchos cambios, te lo voy a explicar cuando tengamos terminado este módulo. New user. .save. Ok, esto lo que va a devolver es el nuevo usuario. Vamos a bajar un poco, update post, vamos a cambiarlo por update user. Vamos a tomar desde el request params ya no la URL, sino el username. Y vamos a buscar por usuario, find one update por usuario. Vamos a actualizar con el request body, new true. Aquí vamos a obtener ya no una publicación, sino lo que vamos a obtener es un usuario actualizado. Y es lo que vamos a devolver. En el delete post ya no se va a llamar así, sino delete user. Y esto de aquí vamos a llamarlo, vamos a buscarlo también por username. Y vamos a consultar la base de datos a través del modelo user. A través del username. Ok. Aquí vamos a cambiarle a user del usuario eliminado satisfactoriamente. Y aquí también vamos a tener que cambiar cosas. Para que este enrutador funcione, vamos a cambiar el URL por username. Aquí también el URL por username. Y lo mismo aquí. Y además, estos métodos ya no existen. Por ejemplo, cuando quiero obtener todos los usuarios, voy a llamar a this.getUsers en plural. Cuando quiero obtener un único usuario a través de su username, voy a decir this.getUser en singular. Y cuando quiero crear un usuario, create user. Cuando quiero actualizarlo, update user. Cuando quiero eliminarlo, delete user. Ok, guardamos. Y para que esto funcione, vamos a cambiarle también la clase, el nombre de la clase, userRoutes. Para que esto poder instanciarlo, vamos a cambiar aquí, userRoutes. userRoutes. Y finalmente vamos a guardar el objeto en una constante llamada userRoutes. Y desde userRoutes tan solo voy a devolver el enrutador. Ok, con esto hemos terminado el modelo. Yo sé que esta parte de copiar y pegar código no es lo mejor, pero si no tendría que empezar a escribirlo todo de nuevo. Pero te lo voy a explicar para entenderlo mejor. Hemos importado Express para poder crear las rutas. Hemos importado el modelo de usuarios que hemos definido desde Mongoose. Hemos declarado una clase. La clase hace uso de un enrutador. Tenemos que declarar un constructor para empezar a definir nuestro método routes. Y en routes empezamos a utilizar o empezamos a definir las rutas relacionadas con los usuarios. Por ejemplo, para que esto funcione vamos a tener que importarlo desde el server. Vamos a hacerlo. Vamos a ir aquí. Vamos a importarlo primero. Vamos a ir aquí arriba. Vamos a decir desde routes, voy a importar userRoutes. Y voy a empezar a decir, desde allí voy a guardarle una constante llamada userRoutes. Ok, para utilizar estas rutas de usuarios vamos a crear otro appuse. Vamos a dejarlo de esta manera. This.appuse /API/users utiliza userRoutes, que es el archivo de rutas de los usuarios. Ok, entonces ahora vamos a hacer esto. Vamos a ir aquí en nuestro navegador y ahora vamos a ir API/users. Y me devuelve un objeto vacío, perdón, un arreglo vacío. La razón es que no hay ningún usuario. Vamos a crear uno. Vamos a ir en Postman. Vamos a ir /API/users. Y aquí es donde voy a hacer una petición post. Vamos a ir allí. Vamos a ir en user routes. Y voy a hacer una petición post /API/users y va a llegar aquí. Cuando llegue vamos a manejarlo a través de este método createUser. Entonces lo que hará ese método createUser es crear un nuevo usuario y va a tomar ese usuario y lo va a guardar. Entonces vamos a darle qué parámetros necesita el usuario. El usuario necesita el nombre, el correo, la contraseña y el username. Entonces vamos a dárselo. Vamos a decir, vamos a
eliminar este objeto, vamos a volverlo a escribir. Mi usuario recibe un nombre. Vamos a darle el nombre, Ryan Ray. Mi usuario recibe un correo. El correo es, por ejemplo, ryan@gmail.com. Mi usuario recibe una contraseña. Vamos a colocarle Ryan123. De hecho, la contraseña, en este caso, yo lo estoy guardando directamente en el request body. En tu modelo user, podrías utilizar un método que se encargue de cada vez que creas un usuario nuevo, poder tomar esa contraseña y cifrarla con módulos de cifrado. Bcrypt, Bcrypt Node.js, MD5 o cualquier otro cifrado que estés utilizando. Entonces, esa es una manera que podrías asegurar las contraseñas. Muy bien, en este caso lo voy a guardar simplemente de esta manera. La contraseña en formato tal cual, en formato texto plano. ¿Y qué otro dato necesitamos? El username. Ok, el username necesita un texto, entonces vamos a colocarle Ryan123, por ejemplo. Ese será su contraseña y su username es lo mismo. Vamos a enviarlo. Enviamos. Y me devuelve el dato creado. Aquí me da la fecha de creación, el ID con lo cual ha guardado en MongoDB, el nombre, el correo, la contraseña y el username. De nuevo la contraseña lo puedes cifrar luego. Ok, entonces vamos a consultar ahora a todos los usuarios. Refrescamos y aquí está el usuario creado. Muy bien, está funcionando. Vamos a tratar de actualizarlo. O vamos a tratar de obtener este usuario por username, que es el usuario llamado Ryan123. Enviamos y me dice null. No ha encontrado ningún usuario con este nombre. Vamos a ver cómo se llama el usuario. Claro, lo he escrito Ryan. Vamos a darle ese nombre. Lo he escrito mal, Ryan123. Envío. Y ahora sí me devuelve los datos de ese usuario. Observa que si no existe, si le envío un dato de un usuario que no existe, por ejemplo fast, no existe ese usuario, me devuelve null simplemente. No hay ningún problema. Ok, entonces con esto ya estoy obteniendo un usuario único también. Estoy obteniendo todos los usuarios, un usuario único, estoy creándolo. Vamos a actualizarlo y eliminarlo. Vamos a actualizarlo. Vamos a dar en update. ¿Por dónde está el update? Put. Voy a enviar el método put al dato que quiero actualizar. El dato que quiero actualizar es Ryan123. Entonces quiero actualizar este usuario. ¿Qué datos le voy a cambiar? Bueno, vamos a actualizar en este caso, el nombre. El nombre vamos a decirle que será Joe Macmillan. El email, joe@gmail.com. El password, Joe mcmillan, todo junto. Y el username, Joe123. Estoy actualizando todos los datos. Entonces, vamos a enviarlo. Enviamos. Y ahora el usuario que fue creado a esta fecha, que tiene este ID, tiene el nombre Joe Macmillan, el correo tal, el contraseña Joe Macmillan, y el usuario mismo ha cambiado. Entonces, si yo busco ahora a Ryan, por ejemplo, si yo busco a Ryan123, envío, ya no existe. Pero si busco a Joe123, bueno, vamos a buscar a Joe123 y envío, me devuelve los datos de Joe. Muy bien, entonces ya estoy actualizando. Vamos a eliminar a Joe. Vamos a decir, quiero eliminar Joe123. Envío. Usuario eliminado satisfactoriamente. Muy bien, vamos a obtener todos los usuarios. Y de nuevo está vacío, ya que tan solo tenía un usuario. Ok, entonces con esto ya tengo la red API de los usuarios. Pero ¿qué pasa con el modelo? Las publicaciones deberían estar relacionadas a un único usuario. Entonces, o bueno, depende de tu modelo de datos en realidad. Pero en este caso voy a tener que modelar que todas las publicaciones pertenecen a unos cuantos usuarios. Es decir, un usuario puede tener muchas publicaciones. Para definir esa relación, vamos a ir a nuestro modelo de Mongoose. Y aquí vamos a crear otra propiedad. En Mongoose nosotros no tan solo creamos la referencia, sino que podemos almacenar en sí todos los datos. Si quieres hacer una especie de join en MongoDB, tendrías que hacer algo como esto. Post y guardar los ID de las publicaciones que le pertenecen a este usuario. Por ejemplo, un usuario... bueno, voy a mostrar las publicaciones primero. Vamos a ir aquí. Get API/post. Envío. Y me da todas las publicaciones. Supongamos que tengo 10 publicaciones. Cada publicación tiene un ID. Lo que yo quisiera es guardar este ID dentro del modelo de usuarios. De esta manera, por ejemplo, yo podría decir, este usuario tiene este ID. Este ID es referencia a otra publicación. Luego el usuario puede guardar otra publicación. Entonces también lo referenciamos de esta manera. Y al final, entonces un usuario puede tener un arreglo con muchos IDs de publicaciones. Simplemente a través de estos IDs yo puedo empezar a obtener estos datos relacionados con esta publicación. Para entenderlo mejor vamos a escribir lo siguiente.
Dentro de post vamos a definir un arreglo, porque yo quiero guardar un arreglo de publicaciones. Adentro de estos corchetes vamos a guardar un objeto. Y este objeto sirve para definir qué es lo que voy a guardar. Y voy a decir, la propiedad publicaciones, la propiedad post de los usuarios, será un arreglo de publicaciones. Entonces voy a decirle que va a hacer referencia a mi modelo post, a este modelo post, a este modelo que he definido antes. Y ese modelo post está referido a un tipo. ¿De qué tipo de dato es eso? Eso es un string, eso es un número. Bueno, es un esquema. Entonces voy a decirle que el tipo de dato es esquema.types.objectID. Es decir, que lo que yo voy a guardar aquí dentro de esta propiedad llamada publicaciones es el ID referido al ID de las publicaciones. Es lo que te había dicho antes. En publicaciones luego voy a almacenar, tan solo los IDs. De esta manera, estos son los datos que va a tener el usuario en esa propiedad. Muy bien, vamos a probarlo. Vamos a obtener el usuario, por ejemplo, vamos a crear un usuario nuevo. Vamos a ir aquí. Vamos a crear de nuevo el usuario Joe. Vamos a hacer una petición post a API/users y vamos a enviar este objeto. Name Joe Macmillan, email joe@gmail, password tal, username tal. Vamos a enviar este objeto, vamos a guardarlo, enviar. Ok, fue guardado. Ahora, lo que yo quiero que prestes atención es esta parte llamada post. Publicaciones, está vacío. Lo voy a llenar. ¿Cómo lo puedo llenar? Bueno, actualizando el objeto. Primero voy a hacer esto. Voy a ir en /API/post. Y aquí tengo un ID de una publicación. También lo puedes hacer en Postman. Vamos a abrir otra pestaña. Voy a cerrar esta de aquí. Vamos a abrir una pestaña nueva. Vamos a decir pide http/API. Bueno, localhost 3000 /API/post. Pide todos los datos. Vamos a enviarlo. Bueno, vamos a ver http/localhost 2.3000/API. Bueno, localhost, no localhost. Muy bien, ok. Aquí tenemos un arreglo con un objeto. Quiero tan solo el ID. Vamos a copiarlo. Copiamos. Vamos a guardar ese. Vamos a copiarlo. Y vamos a ir aquí en el usuario que queremos actualizar. Y vamos a hacer algo como esto. En localhost 3000 /API/users/ el dato que quiero actualizar. Voy a buscar el username. Es Joe123. Ok, quiero actualizar Joe123. Y vamos a darle una petición put porque voy a actualizar. Ok, ¿qué quieres actualizar? Quiero decirle que la propiedad post de este usuario tiene una publicación referida. Es decir, este usuario ha escrito una publicación. Este es el ID de la publicación que le pertenece al usuario. Enviamos. Ok, ahora la publicación luce así. Joe tiene un nombre, un correo, una contraseña y demás. Pero tiene una propiedad post que es un arreglo. Y ese arreglo tiene un ID de la publicación a la que pertenece. Es decir, esta publicación llamada MySecondPost le pertenece a Joe. Ahora, en este caso, si yo pido los datos de Joe, por ejemplo, vamos a decir get, quiero obtener los datos de API user /Joe123, envío, obtengo exactamente lo mismo. Obtengo ese dato con las publicaciones. Pero me serviría a mí conocer, por ejemplo, el contenido o saber qué título. En lugar del ID yo quisiera obtener el título. Bueno, para eso existe un método de Mongoose llamado populate. Vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en users, user routes, y vamos a hacer esto. Cuando me pidan un único usuario, yo quisiera poblar esta propiedad llamada post, sus ID. En lugar del ID quisiera mostrar los datos. Entonces voy a adicionarle aquí a todo esto .populate. Este populate le voy a decir qué propiedad tiene que poblar. La propiedad llamada post, ya que post es estas publicaciones. Pero en lugar del ID yo quisiera mostrar, por ejemplo, una coma, yo quisiera mostrar el título. De hecho, si quieres mostrar todos los datos y no un dato específico, le dices esto simplemente, post. Vamos a probarlo. Vamos a enviar ahora, observa cómo está luciendo ahora nuestro objeto, vamos a enviar nuevamente la misma petición. Y observa que ahora, Joe, aquí están sus datos, nombre, contraseña, email y demás, pero las publicaciones es un arreglo y el objeto dentro del arreglo es la segunda publicación. Observa que aquí hay una segunda publicación. Esto quiere decir que ahora todas las publicaciones que yo cree relacionadas con este usuario, yo puedo empezar a obtener sus títulos o cualquier dato de aquí. Es decir, la segunda publicación está dentro de las publicaciones que le pertenecen a Joe. Luego vamos a crear otra publicación para terminar con el ejemplo, para que lo puedas entender mejor. Vamos a crear otra publicación, por ejemplo, esta publicación /API post. Vamos a darle el body, row,
vamos a enviar una segunda publicación. Por ejemplo, las publicaciones necesitan un nombre. Bueno, no se llama nombre, se llama título. Necesitan también un título a esta publicación. Bueno, de hecho, headers, content type, de nuevo, application/JSON, y ahora sí en el body. Vamos a decirle que el título de la publicación, vamos a ver qué datos necesita la publicación, título, URL, content y demás. Título, vamos a colocarle cualquier cosa. URL, la URL de esta publicación será cualquier cosa también. El content será, por ejemplo, cualquier cosa. Y lo otro que necesita es la imagen, no es necesaria, el create data tampoco. Ok, tan solo esto es necesario. Muy bien, vamos a enviarlo. Enviamos. La publicación fue creada. Aquí está la publicación. Pero esta publicación quisiera relacionarlo también con Joe. También lo podemos actualizar. Entonces vamos a volver a actualizar Joe. Vamos a decir put, quiero actualizar Joe. Adicional a esta otra publicación, voy a enlazarle. Vamos a ver qué ID tiene la publicación que acabamos de crear. Es este ID. Ok, vamos a copiar. Y Joe tiene esta otra publicación. Entonces vamos a pegarlo. Vamos a pegarle el ID. Entonces ahora lo que le estamos diciendo es que Joe tiene tanto una publicación llamada My Second Post y otra publicación llamada cualquier cosa. Entonces vamos a guardarlo. Muy bien, entonces aquí está el dato de Joe. Esto es lo que hemos guardado. Dos publicaciones. Entonces vamos a obtener los datos. Vamos a obtener los datos de Joe. Enviamos. Y aquí están las dos publicaciones. Estamos viendo todos los datos de las publicaciones a las que pertenecen. En todo caso, si tan solo quieres el título o el contenido, puedes hacer algo como esto. Vamos luego de populate, una coma, y yo tan solo quiero el título. Y el contenido no, el contenido es demasiado largo, entonces vamos a decir el título y la URL nada más. El título y la URL. Tan solo le colocas aquí el nombre del título, un espacio y el otro campo que quieres. Si quieres también, por ejemplo, no lo sé, el contenido, pues escribes aquí content. ¿Quieres otro campo? Otro más. Un espacio, otro campo más. Los campos que gustes. En este caso tan solo quiero el título y la URL. Guardamos. Quiero los datos de Joe. Y aquí están los datos de Joe adicional a las publicaciones. Pero me está devolviendo tan solo el título y la URL y el ID. En este caso, por ejemplo, yo no quiero el ID. Pues también, si quiero quitar el ID, le digo menos su-ID. Ya que el campo se llama su-ID, le digo menos para que no lo agregue simplemente. Vamos a enviarlo nuevamente. Y como ves, tengo el título y la URL. Ok, y de esta manera hemos terminado nuestra REST API. En este caso, falta mucho que hacer obviamente, pero es tan solo una idea, es para que aprendas un poco cómo utilizarlo. ¿Qué podrías hacer a partir de aquí? A partir de aquí te recomiendo que puedas empezar a validar los campos. Para hacerlo hay un módulo llamado Express Validator. Express Validator. Este módulo te permite poder, antes de que llegue la petición, antes de que un usuario visite, bueno, de hecho también tiene su propia documentación y demás. Antes de que un usuario visite un request, ¿cómo se llama? Manejador de petición, antes que un usuario llegue a esta función, tú puedes colocar antes un campo o un arreglo especificando los campos que quieres validar. De hecho aquí te da un ejemplo. Por ejemplo, antes de que llegue la petición, aquí puedes colocar un arreglo con los campos que quieres validar. Y eso se validan a través de un método llamado check. Por ejemplo, aquí le dice, revisa el username que sea un correo. Revisa que la contraseña sea una longitud mínima de 5. Y tiene otras validaciones para imágenes y demás. Entonces aquí puedes validar eso con este módulo. Quizás a futuro haga un ejemplo si veo que les interesa esto. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Investigar JSON Web Token. En estos momentos nuestros usuarios pueden ser accedidos, bueno, JSON Web Token, JWT. Nuestros usuarios pueden estar accedidos desde cualquier aplicación. No hay una manera de autenticación. Si quieres autenticarlos, investiga esto de JSON Web Token. También creo que tengo un ejemplo, pero no lo tengo bastante preparado. Voy a crear un ejemplo de esto para que puedas entender cómo hacer autenticación desde una REST API. Para que ciertos tipos de usuarios simplemente puedan acceder a la información. Tus usuarios registrados. Y estaría relacionado con el modelo de usuarios. ¿Qué otra cosa puedes hacer con esto? Puedes empezar a probarlo con una aplicación de cliente. Con una aplicación, por ejemplo, hecha en JavaScript desde el navegador. O una aplicación móvil, si sabes cómo desarrollar aplicaciones móviles. Entonces con eso puedes empezar a probar tu REST API, enviándole métodos HTTP, esto te devuelve los datos y esos datos pintarlos en pantalla o hacer otra cosa relacionada con ellos. Ya estoy creando un ejemplo de Angular utilizando un backend de TypeScript, pero mientras tanto al menos aquí tienes una idea. Ok, también puedes empezar a unir TypeScript con otros tipos de frameworks, React, Vue.js por ejemplo. En este caso estamos utilizando TypeScript del lado del servidor, pero también puedes utilizarlo desde el lado del cliente obviamente.
Y uniendo esos dos conceptos puedes entender un poco mejor cómo funciona este super lenguaje basado en JavaScript. Ok, hay mucho que saber, aún quisiera saber qué les interesaría conocer de esto de TypeScript, pero al menos ya tienen un ejemplo práctico. Ok, a partir de aquí si tienen dudas o tienen algún comentario, les recomiendo unirse al Discord o también pueden dejarme en comentarios en la descripción de este video. Nos vemos muy pronto con otros ejemplos. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.